Bueno, pues como dice, me llamo Amadeo, vengo de Barcelona y bueno, yo doy más bien una charla, ¿no? Y después hablo sobre el libro. El libro este es como yo empecé, desde que empecé hasta que entré en prisión y todo lo que pasó en nuestras 3 décadas de prisión, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé en el año 73, la CNT era un sindicato ilegal, ¿no? No podía dar la cara a ningún sitio porque era completamente ilegal. Y en una fábrica de un pueblo de Barcelona que se llama Balañá, conocí gente de la CNT y era muy jovencillo, tenía 14, 15 años. Y bueno, pues me gustó la lucha que estaban llevando contra la burguesía, contra el capitalismo, la forma que tenían de hacerlo. Y bueno, empecé a participar en reuniones de CNT, que como digo era totalmente clandestina, ¿no? En las reuniones de la CNT pues se hacían, como se está haciendo ahora, ¿no? Se hacían carteles, se hacían cosas que se repartían en las puertas de las fábricas para que el trabajador de alguna manera supiera como mínimo sus derechos y cómo poder luchar contra el capitalismo, contra la burguesía. Esos panfletos y todo esto se pagaba con dinero de nosotros, ¿no? Cada uno ponía una parte y se pagaba, ¿no? Entonces yo propuse que bueno, ¿por qué no llevarnos el dinero de los bancos? Si en definitiva también era nuestro, ¿no? CNT me dijo que no, que ellos no querían participar en una cosa así, que eso no entraba en su política, que ellos no, que más a más pues lo más fácil era que me mataran, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de que CNT como sindicato no quería participar en actos de este tipo, en Barcelona habían grupos anarquistas. Había grupos anarquistas como, no sé, como el MIL, la Olla, en fin, había varios grupos anarquistas en lo que es la ciudad de Barcelona, y empecé pues a tener contactos con grupos anarquistas, ¿no? Entonces, a través de grupos anarquistas también conocí la FAI y bueno, para ello, pues bueno, la propuesta que yo llevaba, ¿no? Que era entrar en los bancos y llevarnos el dinero, pues había gente que le pareció muy bien, que ¿por qué no? Entonces, bueno, cuando empecemos a organizarlo, empecé a buscar armas. Claro, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba todo esto, entonces a través de grupos de Barcelona me facilitaron ya las primeras armas y cuando lo tuvimos organizado, pues ya estábamos en el año 76. En el año 76 es cuando empezamos un grupo de la comarca de Osona a entrar a los bancos y llevarnos el dinero. En esa época en los bancos, pues bueno, había pues muchísimo dinero, ¿no? Pues nos llevábamos, pues qué sé, lo que era 1,5 millones de pesetas, 2 millones de pesetas, que ahora no sería nada, pero en aquella época era muchísimo dinero, ¿no? Entonces, con ese dinero, ¿qué hacíamos? Pues bueno, repartíamos. Una parte nos la quedábamos nosotros para nuestra propia infraestructura, para vivir y para los gastos que teníamos. Otra parte la gastábamos en hacer propaganda contra los empresarios y contra el sistema, pero como era tanto el dinero que había, pues claro, aún así teníamos demasiado dinero, se podía decir, ¿no? Entonces en la comarca de Osona decidimos que habían familias que estaban muy necesitadas. En aquella época, estoy hablando de los años 70, la mayoría de las familias tenían familia numerosa, ¿no? Tenían muchos hijos, 6, 7 hijos, la mayoría de las casas, ¿no? Y poco dinero, pocos recursos. Entonces decidimos, como grupo autónomo que éramos, decidimos que bueno, pues que cada banco, una parte nos la quedaríamos nosotros, otra parte la haríamos llegar a través de terceros a grupos como podría ser la FAI, CNT, los MIL, para hacer propaganda, y otra parte se la daríamos directamente a gente que lo necesitaba, ¿no? Entonces, claro, cuando a una familia tú le das, en aquella época le dábamos, pues no sé, 200.000 pesetas, 250, era mucho dinero y les sacaba pues del apuro en que estaban, segurísimo a todas que se lo dimos, ¿no? Que no entiendo. Y bueno, eso duró hasta el año 79. En el año 79 ya teníamos los grupos de la Guardia Civil, grupos especializados detrás nuestro, ¿no? Y se nos detuvo a todos, se nos encontraron algunos zulos con armas, explosivos, en fin, y ingresemos en prisión. Claro, cuando ingresemos en la cárcel modelo de Barcelona, que fue la primera que pisemos, de entrada, ¿no? Ya los carceleros nos dieron una paliza, ¿no? Pues simplemente porque en la prensa había salido que éramos un grupo anarquista y tal, y bueno, dijeron que de ahí no saldríamos vivos. Entonces, claro, ante esa situación, yo tenía 19 años, dije, bueno, pues claro, aquí sí, o te implicas en lo que está pasando aquí dentro o realmente no vas a salir vivo, ¿no? Entonces, en la cárcel, en el año 79, aún existía la COPE. La COPE era la Coordinadora de Presos en Lucha. La COPE era los últimos coletazos que estaba dando. Como COPE ya no, prácticamente estaba ya
dividida y separada, ¿no? Pero aún quedaban miembros de la COPEL con los que nos pusimos en contacto un grupo de presos, ¿no? En aquel tiempo en la cárcel Modelo pues había gente de CNT, gente de Terra Lliure, gente de ETA, en fin, había un poco de todo. Y bueno, empecemos a hablar porque las leyes que habían en el año 79 en España eran aún franquistas, ¿no? Aunque en la calle, entre comillas, ya estaba la democracia, en la cárcel seguía habiendo código franquista, en fin, todo, el régimen era franquista, todo era como en la época de Franco, ¿no? Entonces, bueno, la COPEL como coordinadora de presos en lucha era partidaria de los motines. En los años 70 hubieron muchísimos motines en las cárceles por la situación en que estaban, pero un grupo de presos pensamos que eso no era la manera de llevar a cabo una lucha, ¿no? Porque en un motín, en el momento que se produce un motín en una prisión, en la que sea, está muy bien, ¿no? Los presos se rebelan, lo queman todo, lo destruyen todo, y durante unas horas pues estás en un estado eufórico, ¿no? Todo parece perfecto, todo está muy bien. Pero después, cuando los carceleros y las fuerzas del orden público se apoderan de la cárcel, las represalias son numerosas. Por un lado, las represalias, por un lado has destruido lo que tenías, lo poco que tenías, y te quedas sin cama, sin colchón, sin lo que has quemado. Y por otro, después los carceleros, a través de los medios oficiales de comunicación, decían que los presos éramos salvajes y que las medidas represivas tenían que ser aún mayores, ¿no? Porque como se había demostrado una vez más, los presos cuando teníamos la mínima oportunidad quemábamos la cárcel. Entonces propusimos otro tipo de lucha que quizá era mejor, ¿no? Que eran las huelgas de hambre, huelgas de brazos caídos, ¿no? Una cárcel la llevan los presos, la cárcel desde la limpieza del suelo, comedores, cocina, lavandería, talleres, todo lo lleva el preso, y si el preso se paraliza la cárcel. Los carceleros están para leer el periódico, cerrar alguna puerta y si pueden pues putearte un poco más de lo que estás, ¿no? Entonces decidimos hacer, lo primero que planteamos fue hacer una huelga de hambre para pedir la reforma del Código Penal. El Código Penal era de 1973. Y después una parte muy importante que para nosotros era importantísima era la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal habían dos artículos, que son el 503 y 504, que preveían en esa época que una persona que era acusada de cualquier tipo de delito entraba en la cárcel y podía estar en la cárcel meses, años. No había límite, no podían tenerlo pues hasta que el juez decidiera hacer el juicio, con el resultado de que si salías absuelto, esos años que habías estado en la cárcel los perdías, ¿no? Y después también había una ley que fue muy famosa en aquella época, que ya estaba también queríamos abolirla, que era la ley de vagos y maleantes, ¿no? El simple hecho de que una persona no pudiera justificar de qué vivía, era encarcelada. La Policía Nacional, la Guardia Civil te cogían y te detenían y eras encarcelado, sin ningún tipo de delito ni nada. Y para eso tampoco había tiempo límite, ¿no? Un juez te detenía, te metían en prisión, y cuando a ese juez se le pasaba por la cabeza de que tú estabas en la cárcel, pues decretaba tu libertad. Pero si te habías tirado un año y medio en la cárcel, no había ningún tipo de imputación de delitos ni nada, simplemente la aplicación de la ley de vagos y maleantes. Entonces pensábamos que eso era que entre comillas en la calle, si estaba una democracia, dentro de las prisiones también tenía que existir esa democracia, ¿no? Y planteamos hacer una huelga de hambre para reformar estas tres cosas, ¿no? El Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la abrogación de la Ley de Vagos y Maleantes. En septiembre del 82, el día 1 de septiembre de 1982, empecemos una huelga de hambre en la cárcel Modelo, en la que participemos entre 1.800 y 2.000 presos. Eso hizo un efecto dominó que se extendió a Puerto de Santa María, Carabanchel, Herrera de la Mancha, en fin, se extendió como el aceite, ¿no?, en el agua, y nos secundaron varias cárceles del Estado español. Entonces, como esto se inició en la cárcel Modelo de Barcelona, empezaron a venir políticos de diferentes colores, ¿no?, de lo que era en aquella época Alianza Popular, los socialistas, en fin, la Convergencia y Unión Cataluña. Vinieron varios políticos a hablar con nosotros y se llegó al compromiso de que si se ganaba, el partido que ganara las elecciones harían la reforma que pedíamos, porque en definitiva teníamos razón y se nos daría esto, ¿no? La huelga esta de hambre, a los 17 días de estar en huelga de hambre varias cárceles del Estado español, se abortó esa huelga de hambre porque la Dirección General de Prisiones de Madrid, en aquella época Cataluña aún pertenecía también a la Dirección General de Madrid, mandó a un preso de confianza que tenían en las cárceles en esa época, y con unas tijeras mató a uno del comité que estaba yo, ¿no? Éramos un comité de 6 o 7 presos, y bueno, este preso con toda impunidad lo apuñaló, lo mató delante nuestro,
ya no le pasó absolutamente nada, ¿no? Eso hizo un efecto de que la huelga se rompiera. Pero ya estaba el compromiso de que si ganaba el partido político que ganara, se nos daba la reforma. En octubre hubieron unas elecciones y el 28 de octubre ganó el Partido Socialista Obrero Español por mayoría absoluta, y en la primavera del 83 se nos dio la reforma del Código Penal, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se abolió la Ley de Vagos y Maleantes. Eso supuso la excarcelación de miles de presos, ¿no? Por un lado, el Código Penal del 73 fue reformado, bajando las condenas de 12 a 6 años por robos, delitos pequeños, y por otro lado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el artículo 503, quedó reflejado de manera que si tú se te acusaba de un delito y entrabas en prisión, si era un delito de prisión menor, podías estar 6 meses en la cárcel. Si en 6 meses no te hacían el juicio, te tenían que dar la libertad provisional en espera de ese juicio. Si era prisión mayor, podías estar 12 meses en prisión preventiva, y lo mismo, ¿no? Si no salía el juicio, te daban la libertad provisional en espera de juicio. Si era reclusión menor, 18 meses, reclusión mayor, 24, ¿no? Eso, ya digo, supuso la excarcelación de muchísimos presos, ¿no? En el 84, un ministro del PSOE, el Corcuera, no sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de él, sacó una famosa ley, ¿no?, de la patada en la puerta, ¿no?, la famosa patada en la puerta, que permitía a la policía en la calle, sin orden judicial, ir en cualquier vivienda, derribar la puerta y entrar, ¿no?, y registrar el piso, detener a las personas que se encontraran en él. Al mismo al hacer esta reforma en la calle, en el exterior de las prisiones, dentro de las prisiones también hubo una reforma del Código Penal. Esa reforma ya endureció de nuevo las condenas, ¿no? O sea, ya lo que en el artículo 503 preveía de 6 meses de prisión preventiva en espera de juicio y te daban la libertad, ya se multiplicó a 1 año, y todo se multiplicó por 2. O sea, si eran 6 meses, un año y medio, en fin, todo subió, ¿no? Y ya se penalizó de nuevo la droga blanda y volvieron a subir las condenas. De los años 80 a los 90, en las cárceles se descubrió el VIH, ¿no? Bueno, una enfermedad que nadie conocía en esa época. En el 84 se murió en Francia de Rocucho, me parece que fue. En fin, fueron los primeros brotes que hubieron de VIH, aún no se sabía bien lo que era. Pero resulta que en las cárceles, aunque se dice que mucha gente dice que es mentira, eso es incierto, eso es real, ¿no? El Estado promovió y dio a generaciones, tanto en el País Vasco como en Cataluña, como en Andalucía, heroína para que la gente no pensara y no hubiera revolucionario. Entonces había mucha gente que se enganchó a la heroína, y dentro de las cárceles el resultado era que de cada 100 presos, 80 tenían problemas con las drogas, ¿no?, sobre todo con la heroína, y por lo tanto muchos de ellos estaban infectados con el VIH. También estaba la diabetes, tuberculosis, hepatitis, en fin, una serie de enfermedades que estaban dentro de prisión. Entonces, en la década de los 80 no había medicación para el VIH, y se dio una medicación, un retroviral, que no se había probado, no se sabía bien de lo que era. Después, con el tiempo, se descubrió que ese retroviral lo habían utilizado en la Segunda Guerra Mundial para los soldados alemanes, y bueno, dieron como medicina buena el retroviral. Este retroviral lo que hacía, mataba a los presos, pero no los mataba el VIH, los mataba los efectos secundarios de esa medicación, ¿no? Entonces, en esos años hubieron muchísimos, miles de presos que murieron dentro de las cárceles. Nadie en el exterior decía nada, porque las cárceles, como sabéis, es un mundo cerrado, que de hecho mucha gente se cree que es ajeno a él, y es mentira, ¿no? La cárcel hoy día, y más hoy, cualquiera de nosotros puede entrar en ella. De hecho, simplemente por llevar una pancarta ya puedes ir a prisión, una multa, en fin. Cada vez en España el Código Penal es más estricto, más fuerte, más agresivo. Entonces la gente está expuesta a entrar en prisión en cualquier momento. En estos años, cuando hubieron estas muertes, decidimos que las huelgas de hambre ya no se podían llevar a cabo, porque la gente no podía resistir una huelga de hambre, ¿no? Si la gente se estaba muriendo por el VIH, por otro tipo de enfermedades. Entonces dijimos, se puede paralizar de otra manera las cárceles, ¿no? La huelga de brazos caídos, que es completamente paralizar una cárcel. Entonces, en el 81 entró un reglamento penitenciario, un nuevo reglamento, en el que participaron catedráticos de leyes como Valdés, en fin, una serie de personajes. Pero eso era en papel, en la práctica no estaba puesto, ¿no? El papel era muy bonito, era muy progresista, pero en la práctica no se llevaba a cabo. Entonces decidimos hacer una huelga de brazos caídos, pidiendo precisamente
que entrara, que se pusiera a la práctica el reglamento penitenciario, puesto que era absurdo tener un reglamento penitenciario tan bonito y tan progresista, pero que no se llevaba a la práctica, pero la imagen que daba España al mundo era que en España era muy progresista todo, ¿no? En esa huelga, de nuevo empecemos en la cárcel Modelo, también tuvo el mismo efecto, ¿no? Vieron otras cárceles que nos secundaron, se nos dio la razón a los pocos días, los 9-10 días se nos dio la razón, y entró en vigor el reglamento penitenciario. Eso supuso que entraran masivamente en las cárceles los equipos de tratamiento. Los equipos de tratamiento, como sabéis, es un educador, bueno, un asistente social, un educador, un psicólogo, un pedagogo y un criminólogo, ¿no? Pues a nosotros nos parecía muy interesante que entraran estas personas en la cárcel, porque en definitiva eran dos fuerzas dentro de la prisión, ¿no? Los carceleros por un lado, y el equipo de tratamiento, aunque eran funcionarios, representaba que era en beneficio nuestro. Al principio eso fue así, ¿no? Fue que los equipos de tratamiento pues ayudaban a los presos, muy en concreto la figura del criminólogo, ¿no? El jurista. El criminólogo en las cárceles, la gente, la mayoría, ¿no? Incluso hoy día aún más quizá con la inmigración que hay, el criminólogo ayudaba a hacer los recursos, ¿no? Los presos no son abogados, no tienen carrera, y entonces hacer un recurso, una petición, pues prácticamente no sabían ni escribir, ¿no? Y el criminólogo ayudaba al preso a hacer este modelo de escrito, ¿no? Si era un recurso por un permiso, si era por un expediente disciplinario, ayudaba cómo enfocar ese escrito cara al juez de vigilancia, ¿no? Iba bien la cosa, pues los presos tenían unas ventajas que hasta ahora no habían tenido, pero el criminólogo con el tiempo se fue transformando, y lo que en principio ayudaba al preso ahora hacía al revés, ayudaba al carcelero. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando un carcelero abría un expediente disciplinario a un preso, el criminólogo le decía al carcelero cómo enfocar ese parte para que prosperara, ¿no? Y el preso, como no sabía prácticamente ni escribir, pues hacía un escrito muy sencillo, ¿no? Me llamo fulano, no estoy conforme con estos hechos porque son mentiras, poca cosa más. Eso se mandaba al juzgado de vigilancia, y el juez de vigilancia lo tenía muy fácil, ¿no? Un escrito argumentado, fundamentado, con artículos de la acusación, y el recurso del preso, un escrito pues muy rudimentario, muy sencillo, ¿no? Razón al carcelero. Eso ya nos complicó un poco la vida. A principios de los 90 en las cárceles hubo un ministro y un director general de prisiones, el Belloc y Asunción, que introdujeron el FIES, el régimen FIES, ¿no? Fichero Interior de Seguimiento Especial. Eso se introdujo en las cárceles de España para tener controlada a un sector de la población reclusa, ¿no? Las personas que dentro de la cárcel de alguna manera eran revolucionarios, que de alguna manera, como por ejemplo en mi caso, ¿no? que llegaron a decir que era de extrema peligrosidad cuando yo no tenía ningún delito de sangre, pues se nos aplicaba el FIES, ¿no? El FIES significaba estar encerrado 24 horas al día, ¿no? De hecho, en Cataluña, como ya tenía la autonomía en prisiones desde el año 84, no se reconocía el FIES. Y decían, bueno, nosotros tenemos el DER. El DER significa Departamento de Régimen Cerrado, que es lo mismo, pero con otro nombre. Entonces, por ejemplo, en mi caso me aplicaban el artículo 93, y el artículo 93 significaba estar 22 horas en una celda solo y 2 horas en el patio solo. O sea, 24 horas del día incomunicado de todo el mundo, ¿no? Como ellos veían, por ejemplo, en mi caso y en el de muchos compañeros, de que yo aún seguía a través pues, de otros presos por las ventanas, que aún tenía contactos, que escribía, pues bueno, ¿qué hicieron? Intervenirme en las comunicaciones. No podía comunicar con nadie del exterior, excepto con el abogado. En mi caso tuve la suerte de que siempre a través de CNT o de grupos anarquistas tenía abogados de pago, y por lo tanto siempre tenía la posibilidad de poder explicar y comunicar fuera lo que pasaba fuera y dentro lo que pasaba dentro, ¿no? Y siempre estábamos en contacto, pero en la mayoría de los casos los presos no tienen ni abogado, ¿no? Como ellos vieron de que aún seguía en contacto, ¿qué hicieron? Intervenirme en las cartas, ¿no? La intervención del correo. Entonces las cartas que yo escribía al exterior eran abiertas y leídas por ellos, y si ellos entendían de que había una palabra subversiva, conflictiva, en fin, es todo bastante abstracto ese mundillo de ellos, pues la carta no le daban salida o la retrasaban 1 mes, 2 meses, ¿no? Y yo las que recibía, igual. Aún así me quedaba el teléfono, ¿no? El artículo 47 del reglamento penitenciario establece que los presos tenemos derecho a 5 llamadas telefónicas semanales de un máximo de 8 minutos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, ¿a dónde queda el teléfono a este? Y como a mí, pues con mucha gente, ¿no?
me quitaron el teléfono, no podía llamar por teléfono, solo tenía una llamada para poder hablar con el abogado, no podía llamar a mi familia ni podía llamar a nadie. Claro, cuando una persona se encuentra en ese punto, realmente es extremo, ¿no? O sea, estás incomunicado prácticamente de todo el mundo, no tienes nada, ¿no? De hecho, no podía tener ni televisión ni nada en la celda, ¿no? Simplemente un par de mudas y poca cosa más, ¿no? Incluso los bolígrafos, ellos decían que eso era un arma, ¿no? Una de las veces, por equivocación, cuando yo salía de la celda, pues me pasaban la raqueta, ¿no? El detector de metales, me hacían pasar por un arco, venían 6 o 7 para sacar a mí solo en un patio solo, o sea que era en plan americano esto ya, ¿no? Totalmente americano. Y una de las veces pues llevaba el boli aquí, no me di cuenta, y cuando uno de ellos me vio el boli, bueno, se armó como si llevara ahí, pues yo qué sé, goma 2, ¿no? Un escándalo, es un arma, que tal, que pin, que eso está prohibido, y digo, pero es un boli, que me lo he olvidado aquí, bueno. En esa situación yo me he tirado, pues no sé, 8 o 10 años, ¿no? Más o menos. En temporadas de 1 año, 2 años, en total, pues no sé, 8, 9, 10 años. Mucha gente esto no lo resiste, ¿no? Mucha gente, cuando a una persona le quitan la libertad, nadie sabe lo que es la libertad hasta que la pierde. Cuando a una persona se le priva de libertad, y de aquí, del exterior, que es lo que se le llama el 4º grado, ingresa en una prisión, ya está muy limitado, ya tiene una depresión, es normal. Estás acostumbrado aquí, entre comillas, a hacer lo que quieres, y dentro de una prisión, pues estás en unas normas muy estrictas, muy cerrado. Y bueno, ya es una depresión eso para una persona. Si dentro de la prisión esa persona piensa, que es un problema para los carceleros, claro, entonces ¿qué hacen con esa persona? La encierran dentro de otra prisión, en la misma prisión, ¿no? Ya lo estamos aislando. Entonces ahí llegas a un punto en que muchas veces se ven en el exterior, ¿no? Se coge el periódico que había un suicidio, que se ha suicidado una persona en la cárcel. ¿Quién es el responsable de este suicidio? El Estado. Instituciones penitenciarias es el responsable de las muertes que hay en prisión. ¿Por qué? Porque esa persona tú la aíslas y la tienes en ese punto, mucha gente son débiles de mente o como quieras llamarlo, ¿no? Y ante esa situación la única solución que encuentran es matarse, quitarse la vida. Claro, y mucha gente se pregunta, ¿cómo se puede quitar la vida a un preso si está en una celda aislado y solo? Pues es muy fácil, simplemente con una boquilla de tabaco, si tú la quemas y la machacas, se convierte en una cuchilla eso es como un cuchillo, cortarse las venas. Otra manera, colgarse con una sábana. Las sábanas no te las pueden quitar, las tienes, te cuelgas, ¿no? Así he visto muchísimas muertes. 2 de las muertes que más me impresionaron a mí fue 2 chavales que tenían 21 y 22 años. Con 21 y 22 años tú no puedes coger a una persona y tratarla como un animal o peor que un animal, ¿no? Y tenerla encerrada en esas condiciones. Entonces los 2 chavales, para llamar la atención y salir de ese aislamiento, tuvieron la brillante idea, que después fue una desgracia, ¿no? De decir, bueno, pues le pegamos fuego a la celda y así nos abrirán, nos sacarán de esta situación, ¿no? Pusieron los colchones en la puerta de la celda y le pegaron fuego. Cuando una puerta de hierro con un marco de hierro recibe mucha calor, se dilata y queda como soldada. Claro, esos 2 chavales, cuando nosotros empecemos a escuchar los gritos, pegaban unos gritos, bueno, pues bestiales, nos estaban asando vivos. Cuando conseguimos los presos que nos abrieran las puertas y lleguemos hasta donde estaban ellos, nos encontramos que no podíamos abrir las puertas porque estaban soldadas, bueno, no estaban soldadas, pero parecían soldadas, y a través pedimos una pata de cabra a los carceleros, nos la facilitaron y conseguimos abrir la puerta. Aún las racholas que habían, los azulejos que habían en las paredes estaban saltando de la calor, ¿no? El primer muerto estaba enfrente de la puerta, que es donde él picó hasta que se quedó ya muerto. Y bueno, yo al intentar cogerlo, como estaba en el suelo, lo cogí por los brazos y la piel me siguió como si fuera la piel de un pollo alas, ¿no? O sea, como si fuera, se le salió, ¿no? Entonces me impresionó muchísimo eso. Sí que es verdad que durante todos estos años he visto muchísima gente morir dentro de las prisiones, pero nunca había visto una persona asada, ¿no? Entonces, claro, ante esa situación me quedé un poco perplejo, ¿no? Y pedí que me trajeran una manta, toallas, algo para cogerlo y poder sacarlo de dentro de la celda, ¿no? Al levantarlo, otra sorpresa que me llevé, ¿no? Fue que una parte de la piel le quedó soldada en lo que es el suelo de la celda, ¿no? ¿Esas muertes se podían haber evitado? Por supuesto que sí. Tú no puedes coger a una persona con esa edad y encerrarla de esta manera, porque el resultado es ese, ¿no? Que la persona pues intenta quitar la vida o llamar la atención con el resultado de que murieron, ¿no? Ahí hicimos una denuncia al juzgado de guardia, porque a ser 2 muertes violentas vino el juzgado de guardia. Hicimos una denuncia, ¿no? Pero claro, ahí la Dirección General de Prisiones se nos adelantó, fue más lista que nosotros, y sí que es verdad que nosotros hicimos la denuncia bien hecha, pero Dirección General de Prisiones, a las 2 familias de estos 2 chavales, uno era marroquí y el otro era de raza gitana, ¿no?
Le ofrecieron a la familia, creo recordar, 15 millones de pesetas para que no presentaran denuncia y renunciaran a todo litigio contra la Dirección General de Prisiones. Entonces las familias, como estaban necesitadas, el hijo ya estaba muerto y tal, pues prefirieron coger el dinero que no entrar en un proceso que se podía alargar durante años y quizá no sacar nada. Sí que hubiesen sacado, pero bueno, ellos lo vieron así y bueno, se tiene que respetar esa decisión, ¿no? Y ahí quedó la cosa. A los dos que denunciemos estos hechos nos costó, pues bueno, otro año de aislamiento, ¿no? En la droga pasaba lo mismo, ¿no? La droga, en las cárceles siempre se dice de que en una cárcel la droga corre a raudales y de que, bueno, que es más fácil encontrar droga dentro de una cárcel que no fuera de ella, ¿no? Eso es mentira. Sí que es cierto que en las cárceles hay droga, como en la calle. Si uno quiere drogarse, pues tiene siempre algún sitio donde hay, ¿no? Pero en la cárcel, al ser un sitio cerrado, está más limitado, ¿no? Sí que en un patio puede correr algo de droga, pero en un patio, como por ejemplo, no sé, de la cárcel Modelo, de cualquier cárcel, que hay 200, 300 personas en un patio, es imposible que se puedan drogar con las drogas ilegales que circulan por allí. ¿Dónde están las muertes por sobredosis? En las drogas legales. La gente dice, pero ¿cómo que tiene una muerte de sobredosis de drogas legales? Sí, es muy fácil. Cuando a principios de los 80 se sacó la metadona es una heroína sintética que sirve para deshabituar a las personas que están enganchadas a la heroína, pasarlas a la metadona y la metadona a menos. Entonces, si una persona en la calle consumía 2-3 gramos de heroína, se le daba lo equivalente en metadona y eso tenía que ir disminuyendo hasta llegar a 0. Entonces esa persona estaba curada, ¿no? Entonces claro, eso era un problema en las cárceles, porque si curaban a la gente piensa. Entonces en las cárceles lo que interesa es un patio drogado, es un carcelero descansado, ¿no? Si un patio está drogado y no piensa, no hay revolución, no hay reivindicaciones, mejor tenerlo drogado. ¿Qué pasa en las cárceles ahora? Que cuando una persona entra el periodo de ingresos, el módulo de ingresos, que está unos días en observación, suelen ser 3, va el equipo médico, va el equipo de tratamiento y se les ofrece la metadona. Hay personas que ya vienen enganchadas de fuera y claro, pues es un sucedáneo, pero les va bien, ¿no? Personas que no toman droga se la ofrecen diciéndoles que si consumen metadona, que es una droga legal, una droga controlada, se evitarán en los patios endeudarse, ¿no? Comprar drogas caras, cortadas, que no sabrán lo que consumen y que les va a traer más problemas que beneficios. Entonces es mejor que consuman un poco de droga legal y siempre es controlado y gratis. Hay muchas personas que caen en eso, ¿no? Pero ese no es el problema. El problema es cuando ya estás dentro de la metadona, que en vez de rebajártela hasta 0, lo que hacen es aumentarla. Porque claro, el cuerpo es muy inteligente, el cuerpo es muy duro, el cuerpo piensa y asume. Entonces la metadona llega al momento en que el cuerpo la asimila y ya no hace nada, la subimos. Cuando el cuerpo la sigue asimilando, la volvemos a subir. Y así podemos llegar de un 15 a un 20 al principio a un 80 a un 100, ¿no? Que ya no es lo equivalente a 5 o 6 gramos de heroína en la calle. Cuando el cuerpo asimila esa cantidad de metadona, por las noches no duermes. Entonces, bueno, no hay problema, vas al médico y entramos en otra fase, ¿no? La fase de los ansiolíticos. Entonces, bueno, tú vas al médico y te pregunta al médico, ¿qué tomas tú? Metadona. Vale, ya te dan por hecho que tú eres toxicomano. Bueno, pues para dormir te daremos un tranquimacin, un Valium, un Transilium y te daremos otra pastilla. Entonces, esa persona que a lo mejor en la calle no consumía nada, resulta que ya está consumiendo metadona y ansiolíticos, ¿no? Ya estamos en esa fase. Pero el cuerpo es muy resistente y muy fuerte. Después hablaré de las huelgas de hambre, hasta dónde puede llegar una persona, cualquier persona. Entonces el cuerpo lo asimila y vuelves al médico y dices, bueno, es que ya este tranquimacin o este transilium no me hace nada, no hay ningún problema. Te daremos un tranquimacin por la mañana, uno al mediodía y uno por la noche. Ya tienes a esa persona con más droga. Como el cuerpo sigue pensando y sigue siendo inteligente, te daremos un Dolkin u otro por la noche. Y estás consumiendo metadona por un lado, tranquimacin por la mañana, tranquimacin al mediodía y un Dolkin y tranquimacin por la noche. El cuerpo llega al momento en que está saturado de drogas, está muy saturado. Ya el médico de cabecera no tiene potestad para suministrarte drogas más fuertes que esas, ¿no? Ya tienes que ir a psiquiatra. Bueno, no pasa nada. Vas al psiquiatra y el psiquiatra pues te pregunta, bueno, me llamo fulano, ¿qué estás consumiendo tú? Metadona, tranquimacin, Dolkin y tal. Vale. Te daremos, antes antiguamente se llamaba lagartil. El lagartil ya es una droga psiquiátrica que a las personas
las duerme hasta el punto de que quedan como zombies, ¿no? Como los presos llegaron a conocer el lagartil muy bien, no querían lagartil, entonces le cambiaron el nombre y el color. Ahora es el Seroquén. El Seroquén, hay Seroquén 100, 200, 300 y 400. Seroquén es una droga psiquiátrica que se entiende que lo que hace es un sedante tan fuerte que la persona se puede dormir comiendo una sopa, ¿no? O sea, yo he visto gente en la cárcel comerse una sopa y caer de cabeza, ¿no? Pero ellos no encuentran bien eso. ¿Por qué? Porque ese preso no es ningún problema. Ese preso es dócil, que es lo que interesa, presos dóciles. Si a esa persona llega el momento en que por problemas familiares, judiciales, porque la han cambiado de prisión, cualquiera de estas cosas, deja de comer, que la comida ya en sí es mala y de poca cantidad, si esa persona por cualquier motivo deja de comer unos días, el cuerpo se debilita, pero se sigue suministrando la misma cantidad de droga. Entonces llegan las muertes por sobredosis. Prensa, drogas ilegales en el patio, un preso se ha consumido drogas y se ha muerto de sobredosis. Mentira. Se puede dar ese caso. Pero la mayoría de las muertes por sobredosis que hay en las cárceles del Estado español son inducidas por el propio sistema. El sistema son los que los mata. Esos son los responsables de esas muertes. Después entramos en el tema de los talleres, ¿no? A principios de los 90, también en las cárceles, antiguamente cada cárcel tenía los talleres, ¿no? Los talleres productivos. Un preso entraba en los talleres productivos y con el antiguo Código Penal, artículo 100, un preso pues de cada 2 días de trabajo tenía 1 de retención. Después se hacía otro tipo de actividad, estaba la retención extraordinaria y en algunos casos muy especiales por trabajos de cocina, así se daba una especial. Entonces el preso prácticamente de cada día que pasaba trabajando le quitaban otro, ¿no? O sea, llegó a este punto. Con el nuevo Código Penal del 96 se abolió el artículo 100 y ahora no hay redenciones, pero se sigue pagando la misma miseria que se pagaba en los años 80. Entonces un preso en la cárcel actualmente está cobrando entre 200 y 250 euros sin seguridad social. Entonces en el año 94 3 presos decidimos de que esto era una vergüenza, de que si en la calle un preso estaba cobrando los 1000 euristas que se llama ahora, ¿no? Ahora ya ni eso, no, una crisis, pero lo que eran 1000 euristas, pues en la cárcel tenía que tener un sueldo equivalente y la misma seguridad social que tenías en la calle, ¿no? Entonces presentemos una denuncia en un juzgado social y ganemos ese juicio y se nos aseguró a los 3 presos. Eso hizo un efecto, eso fue en la cárcel de Lérida de Cataluña, se aseguró a todos los presos de la cárcel de Lérida, se aseguró a todos los presos de Cataluña y de España, ¿no? Pero ahí nos engañaron de nuevo, ¿no? Porque sí que es verdad de que estábamos cotizando, sí que es verdad que teníamos una seguridad social y nosotros nos pensábamos que habíamos ganado otra batalla, pero nos dimos cuenta con los años de que fue otra trampa, ¿no? ¿Por qué fue otra trampa? Porque en esos años se empezaba a entrar muchos extranjeros en las cárceles, ¿no? Mucha gente inmigrante. Claro, en la calle una persona inmigrante, sobre todo de fuera de la Comunidad Europea, es una persona, según ellos, ilegal, ¿no? Para mí no hay personas ilegales, sino situaciones quizá, ¿no? Ni eso. Pero bueno, en la cárcel dijeron, bueno, nos están entrando masivamente presos de Sudamérica, de África, de gente que no es de la Comunidad Europea y no los podemos explotar laboralmente. Pensar que hoy día las cárceles del Estado español y prácticamente de todo el mundo es la mano de obra del siglo XXI, ¿no? La esclavitud del siglo XXI y la explotación laboral más grande que pueda haber, ¿no? En Cataluña se hizo una empresa que se llama el CIRE, que significa Centro de Iniciativas para la Reinserción. Eso en España también está copiado, o sea, ya se hace en todos los sitios, ¿no? Nosotros, desde que salió esa empresa a principios de los 90, lo llamamos Centro de Iniciativas para la Explotación, ¿no? ¿Qué hacían? Dijeron, bueno, si no podemos explotar a esta gente porque no tiene papeles, hay que buscar la manera de hacerlo. Entonces les damos la razón a estos presos que piden la cotización de la seguridad social y legalizamos a los extranjeros. Entonces cuando un extranjero entra en la cárcel, pasa a ser una persona normal y legal. ¿Por qué? Porque así puede ser explotado, ¿no? Entonces esa persona, si está 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años en la prisión, tiene un número de la seguridad social, cotiza como cualquiera de nosotros, tiene los mismos derechos. ¿Cuál es la trampa aquí? Que cuando sale se pierde eso, ¿no? Se vuelve a ser una persona sin papeles, ilegal. No tiene otra vez ni número de la seguridad social, lo que ha cotizado se pierde y vuelve a ser una persona pues, no, sin ninguna posibilidad de encontrar trabajo en el Estado español porque sin papeles. ¿Qué pasa con esa persona? Pues que vuelve a delinquir. Porque se va abocado a sobrevivir como pueda, vuelve a delinquir y lo volvemos a tener dentro. Nos aseguramos de tener la mano de obra barata y una mano de obra a pleno rendimiento, ¿no? ¿Por qué?
Las empresas que trabajan en las cárceles son afines al poder, ¿no? En el Estado español ahora, por ejemplo, se llaman empresas vinculadas al PP, en Cataluña a Convergencia y Unió, y un empresario tiene la ventaja de que no necesita ningún local, no necesita nada, y tiene pues la mano de obra dentro de la prisión, con la ventaja de que si, por ejemplo, llega un día y dice, bueno, pues yo quiero 1 millón de libros en una semana, en la calle, ese empresario debería alquilar más naves o comprar más naves, más máquinas, más seguros y contratar gente, ¿no? Porque claro, no se puede en la calle sin seguro sí que se trabaja en negro, ¿no? Pero la ley marca que tienes que estar cotizando, en fin, un contrato. En la cárcel no pasa eso. En la cárcel llega el empresario y dice, bueno, en una semana necesito 1 millón de libros. Se va al patio y se cogen 100, 200, 300 presos, los que hagan falta, para hacer esa producción en una semana. Cuando termina la producción, lo mandamos al patio. Como la seguridad social, el régimen especial que hay en prisiones, no prevé ni finiquitos, ni pagas extras, ni ningún tipo de remuneración por nada, bueno, lo mandas al patio y bueno, hasta que venga otro pedido de X libros o botellas, lo que haga falta, y lo volvemos a coger. Entonces ahí nos dimos cuenta de que nos habíamos engañado, ¿no? Porque nos habían engañado. Tiremos más del hilo y cuando controlemos el CIRE, ¿no? Que es la empresa que lleva las prisiones de Cataluña, la empresa pública. En un año que lo conseguimos bastante controlar, se facturó 24 millones, ¿no? De hecho, el último año hemos controlado una cárcel, la de Lérida, que es donde más trabajadores hay en los talleres productivos, y Lérida ha facturado 5.400.000 euros, ¿no? Pero volviendo a este año que seguimos todas las cárceles, se facturaron 24 millones. Entonces, entre grupos de fuera, grupos anarquistas y grupos de dentro, hicimos un cálculo de lo que se podía haber cobrado en ese año, ¿no? En ese año, los presos que habían trabajado habían cobrado unos 700.000 euros. Para hacerlo redondo, dijimos, bueno, pues 1 millón. Faltan 23 millones de euros. ¿Dónde están esos 23 millones de euros? El reglamento penitenciario establece de que todos los beneficios que hayan en prisión deben repercutir en beneficios para el preso, ¿no? Entonces, bueno, ahí en el libro salen los nombres de esta gente, ¿no? Nombres y apellidos, con eso tuvo algún problema, pero al final se pudo publicar así. Seguimos el rastro de todo ese dinero y esos 23 millones es un laberinto esto, ¿no? O sea, es una pirámide donde, por ejemplo, el año que lo seguimos, la gerente, ahora habréis oído hablar de ella, no es la Marta Ferrusola, que en esa época es la mujer de Jordi Pujol, que ahora, como sabéis, ha salido un escándalo de dinero, ¿no? Que, bueno, hay muchos cientos de millones que se ha llevado a la familia Pujol. Pues bueno, Marta Ferrusola era la gerente del CIRE. Marta Ferrusola no ha pisado una prisión en su vida, la habrá visto como mucho en televisión, pero ella era la gerente y tenía un sueldo enorme, ¿no? Después en Cataluña hay 4 provincias, Lérida, Tarragona, Barcelona y Gerona. En cada provincia hay otro jefe del CIRE, que nadie sabe lo que hace, pero también cobra muchísimo dinero. Después en cada prisión, ahora actualmente en Cataluña hay 11, más los centros de menores, hay un jefe de talleres de prisión, que nadie sabe tampoco bien lo que hace, pero cobra también un buen sueldo y tiene un buen coche. Después, dentro de cada talleres de cada prisión hay secciones. Hay una sección que se hacen botellas, otros se hacen libros, otros se hacen sacacorchos. Entonces, en cada sección hay otro jefe, que también cobra mucho, igual. Tampoco se sabe muy bien lo que hace. Y después está el encargado del exterior, que también cobra. El encargado preso y los trabajadores, que son los que no cobran, que son los que cobran menos, ¿no? Entonces, en ese laberinto se pierden 23 millones de euros en un año. Seguimos investigando y nos damos cuenta, ¿no? De, por ejemplo, los nombres que salen, bueno, algunos de ellos son Manuel Revuelta. Manuel Revuelta, ¿quién es Manuel Revuelta? Manuel Revuelta es un director de prisiones que fue cesado por torturas a presos demostradas y como premio, como no puede seguir ejerciendo en la prisión como carcelero, se le da el premio de pasar al CIRE. El CIRE es una empresa anexa a la prisión y se le puede dar, y se le da un premio de jefe del CIRE que gana más que cuando estaba de director en la cárcel. Santiago Martínez Cadarso, ¿quién es? Un torturador nato, un facha donde los pueda ver, cesado de las cárceles por torturas a presos, jefe del CIRE. Luis Abadía, ¿quién es? Lo mismo, otro director cesado y que está de jefe de talleres de las prisiones. Xavier Losada, ¿quién es? Otro. Y en fin, así seguimos una serie de nombres que vienen en este libro y que son personas que están en el CIRE actualmente aún, que están cobrando muchísimo dinero y son personas corruptas, ¿no? Y entonces los denuncio con nombres y apellidos
y ellos intentaron intimidarme denunciándome a mí, ¿no?, por difamación, injuria, falsos testimonios y tal, ¿no? Entonces, cuando yo fui al juzgado, pero al principio no sabía de que se me acusaba, porque bueno, como son acusaciones, cada día te pueden acusar de cosas nuevas. Fui al juzgado y me dijeron que, bueno, el juez me dijo que tenía una acusación por esto, ¿no?, por difamación, falsos testimonios e injurias. ¿Qué tenía que decir? Entonces yo dije que me ratificaba en esas declaraciones y que las ampliaba, ¿no? Ante esa contestación, el juez, viendo que el efecto que ellos me imagino que buscaban, que era la intimidación, no salía efecto, me dijo que no podía ampliar. Entonces el abogado que yo tenía en ese momento de la CNT dijo que sí, que si hay una acusación tú puedes defenderte y puedes declarar todo lo que creas conveniente, y se amplió, ¿no? O sea, puse más nombres, más gente, acusé a más gente de corruptos, con el resultado que a los 2 meses se me archivó la causa, ¿no? No les interesó, porque yo a más manifesté de que, digo, bueno, está bien, digo, por lo menos de una vez por todas empezará a salir toda la mierda que hay dentro de las cárceles, ¿no? Y así la gente sabrá lo que hay dentro. Bueno, el caso es que se archivó. Claro, tú te pones a mirar y, por ejemplo, ahora en Andalucía están los ERES, en Valencia el caso Gürtel, en Cataluña la familia Pujol, en Palma de Mallorca Iñaki, la infanta Cristina esta, en fin, en todos los sitios hay corrupción, menos en las cárceles. Las cárceles son una base de aceite, en las cárceles no pasa nada, es todo perfecto, ¿no? Mentira. En las cárceles probablemente hay mucha más corrupción que la que se ve aquí en el exterior, ¿no? Pero está silenciado, está callado, ¿no? Entonces en el libro, cuando se me pidió que lo hiciera este libro, pues lo puse y bueno, y ahí está, ¿no? En otro de los temas que también te das mucha cuenta de cómo funciona la historia, ¿no?, es en el tema legal, ¿no? En el tema legal, cuando una persona entra en prisión, normalmente la familia no tiene algún tipo de recurso, ¿no? Cuando entra a la cárcel una persona preventiva, pues le queda siempre algo de dinero, o si estaba traficando en el tráfico, si había robado de lo que había robado, siempre hay un poco de dinero, entonces puede tener un abogado que lo defienda hasta juicio. Una vez el sistema legal ha hecho el juicio, el abogado se desentiende, ¿no? Porque ya pasa a ser penado, entonces el abogado criminalista, el que está defendido en esa causa criminal, ya no tiene, ahí termina su trabajo, estás condenado y pasas a ser un penado en la prisión. Entonces, como penado, cambia tu régimen de vida, ¿no? Ahí necesitas ya un abogado penitenciario. Pero claro, la gente normalmente, la mayoría de la gente que hay en las cárceles no dispone de recursos para abogados penitenciarios. Encima hay pocos especialistas en este tema. Entonces, bueno, la persona queda indefensa, ¿no? Entonces nosotros hicimos una denuncia diciendo de que, bien, no era mi caso, ¿no? Porque en mi caso, como he dicho, siempre he tenido la suerte de que por un lado o por otro he tenido abogados o de la CNT o abogados de grupos anarquistas, pero siempre más o menos he estado asesorado y más o menos he tenido la respuesta siempre de una persona que tiene un licenciado en Derecho, de una carrera, y por tanto he estado bien asesorado y he sabido cómo moverme dentro de las cárceles, ¿no? La mayoría de los casos, pues eso no pasa. Presentemos una denuncia, de nuevo se nos da la razón, pero de nuevo nos toman el pelo. Claro, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, como en la calle hay el turno de oficio para la gente que no puede tener un abogado, en la cárcel haremos el turno de oficio de abogados penitenciarios. Entonces cualquier preso tiene derecho a un abogado penitenciario. ¿Dónde está la trampa? Cuando tú te metes en un expediente disciplinario, tienes 3 días para presentar recurso. Si es la denegación de un permiso, tienes 5. Y si es que estás en primero, segundo o tercer grado y quieres progresar o te han regresado y quieres que te devuelvan el grado que tenías, también tienes un plazo de tiempo, ¿no? Para que te venga un abogado penitenciario, tú tienes que ir al búnker donde los carceleros están jugando al ajedrez y les tienes que dar una instancia pidiendo que te ha pasado esto y que necesitas un abogado. El abogado viene, ¿no? El abogado normalmente dentro de esos plazos te viene. Pero ¿cuál es el problema? Que ese abogado a ti no te conoce, no sabe cuál es tu causa, no sabe nada de ti. Entonces tú le explicas en un despacho como ahora aquí, el abogado aquí, me ha pasado esto y quiero hacer un recurso, me pasa este problema. El abogado, de buena fe, porque lo intenta, sin saber mucho de qué va la historia, porque no ha tenido tiempo ni de estudiarla, te hace ese recurso, te ayuda a hacerlo y tú lo presentas. Pero bueno, eso es un recurso, primero. Si eso te viene denegado por el juzgado, después está el recurso de reforma. Tienes otra vez el mismo problema. Tienes que ir a echar una estancia y te viene un abogado. Ya no es el mismo, es otro del turno de oficio. Entonces, ¿qué pasa? Le tienes que explicar otra vez que hace un mes o 2 meses atrás vino un abogado, hiciste esto, te ha sido denegado y ahora para hacer el recurso de reforma, pues tienes este plazo. Vale, estamos otra vez en la misma. El abogado de buena fe intenta ayudarte, intenta pues que ese recurso tenga pues su función, ¿no?
pero claro, tampoco ha tenido tiempo de nada, porque todo esto son 10 minutos, media hora como mucho. Vuelves a cursar el recurso de reforma. Si te viene denegado, después está el recurso de alzada, que es donde ya vas a la audiencia. Tienes el mismo problema. Entonces, el resultado es que prácticamente no se gana ningún recurso por este canal, porque es un canal que no es por culpa de los abogados que no quieren hacer su trabajo, sino porque no tienen tiempo material de cómo presentar ese tipo de recurso, el preso se queda indefenso, ¿no? La cárcel gana. Pero cara a la opinión pública, cara a las Naciones Unidas, cara a los derechos humanos, cara a todo el mundo, en las cárceles hay un sistema de abogados del turno de oficio que representan legalmente a los presos. No sirve para nada. No sirve solamente para nada, ¿no? En las huelgas de hambre, yo en la cárcel he hecho aproximadamente, pues no sé, 55 o 60 huelgas de hambre, no habré hecho. He hecho muchísimas. La mayoría de las huelgas de hambre que yo hacía eran cortas, no eran de 30 días, 30 o 40 días, no eran más largas nunca. Y era siempre en reivindicaciones pues para presos, ¿no? Por ejemplo, presos que tienen enfermedades incurables y están en la fase terminal. El Código Penal prevé que esas personas tienen que tener una muerte digna, ¿no? Que tienen que salir al exterior al lado de su familia, en fin, que la muerte no sea pues en una celda solo, ¿no? Eso no se cumple. Entonces, reivindicando eso, pues hacían huelgas de hambre, ya digo, no muy largas, ¿no? De 30 días, alguna a lo mejor de 40, ¿no? Después está el artículo 25 de la Constitución, que dice que las penas privativas de libertad estarán orientadas a la reinserción y reeducación del penado, y que las penas se cumplirán lo más cerca posible de su entorno social y familiar, ¿no? Eso el gobierno, cuando le interesa, lo cumple, y cuando le interesa no. En el caso, por ejemplo, de los presos vascos, están dispersados por todo el Estado español y ahí la Constitución no sirve para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues hacían huelgas para que los presos vascos los reunificaran en el País Vasco, que es donde tienen que estar, ¿no? Más o menos. Con los presos sociales pasa lo mismo. Si un preso es de Motril o es de aquí, que debería estar en una cárcel cercana de Granada o Málaga, cerca de su entorno, si este preso les crea algún tipo de problemas, lo trasladan, pues bueno, lo pueden llevar desde La Coruña hasta donde quieran, ¿no? Ceuta, Canarias. ¿Y qué pasa ahí? Pues que ahí pues esa persona se le desvincula de su familia, se le desvincula de su entorno social y se le produce desarraigo, ¿no? ¿Por qué se le produce el desarraigo? Tú ahora imagínate que eres de Motril y tienes que ir a La Coruña a ver a un familiar o a un amigo, ¿no? Para verlo 20 minutos a través de un cristal. El gasto que te supone ir de aquí a La Coruña y volver para 20 minutos no vas, porque primera que no tienes recursos económicos y segunda que la distancia es larguísima, estamos hablando de 1000 y pico de kilómetros para 20 minutos. No va. ¿Qué pasa? Pues que se produce el desarraigo, ¿no? ¿Cómo se tortura hoy día a los presos? Esa es una manera de las torturas que hay hoy psicológicas, ¿no? Coger un preso y trasladarlo de una punta a la otra del Estado español, donde se le cortan las familias. ¿Qué consiguen con eso? Consiguen que el preso no se revele, ¿no? Que el preso calle, sea sumiso, y entonces cumples la condena aquí. Los equipos de tratamiento en España, como sabéis, no hay, entre comillas, trabajos forzados, ¿no? El Código Penal español no prevé que en las cárceles se hagan trabajos forzados. ¿Cómo se puede obligar a una persona a trabajar? Los equipos de tratamiento, cuando les interesa, van a un preso y le dicen: tienes un puesto de trabajo en los talleres productivos, en la lavandería, en la cocina, en fin, qué tipo de estos, ¿no? Tienes que hacer este trabajo. Y el preso dice: no, porque para cobrar 200 o 150 dólares mi familia ya me los pone y no tengo que ser explotado laboralmente. Dicen: vale, tú no quieres trabajar. ¿Ellos qué hacen? Hacen un informe al juzgado de vigilancia diciendo que se te ha ofrecido la oportunidad de trabajar, de la reinserción laboral, y que tú la has rechazado, y que por lo tanto, si no quieres reinserción laboral, cuando salgas seguirás delinquiendo, seguirás traficando, seguirás haciendo lo que te lleva a prisión, ¿no? Y con eso, pues ¿qué hace el juez de vigilancia? Te deniega todos los beneficios penitenciarios, con lo cual el preso, cuando se le ofrece un puesto de trabajo, se ve obligado a aceptarlo, aun sabiendo de que va a ser explotado laboralmente, porque si no, el equipo de tratamiento hará un informe diciendo que él no quiere acogerse a la reinserción laboral, y si no se coge la reinserción laboral es que no se quiere reinsertar en la sociedad, ¿no? Ahora en los últimos años también ha salido de moda lo que son los módulos de respeto. Está muy al orden del día, ¿no? Los módulos de respeto y tal, ¿no? Entonces a la gente dice: oye, ¿qué es un módulo de respeto? ¿Qué función tiene un módulo de respeto dentro de una prisión? Los primeros experimentos que se hicieron con eso, los módulos de respeto, en Cataluña también participó, de hecho creo que fueron los primeros,
era coger a los presos, meterlos en un patio, que en teoría se llamaban sin drogas, no un patio sin drogas. Entonces un preso, si ve, por ejemplo, fumarse un porro a otro, tiene la obligación de ir a decirle al guardián, al carcelero, de que ese se está fumando un preso, un porro, y se le da un premio. Si ese preso no lo denuncia y otro preso lo ve, denuncia, ese sí se fumaba un porro, ese lo ha visto y no ha dicho nada, y yo lo digo de los dos, el premio se lo lleva este, ¿no? Con eso que se ha conseguido que el carcelero esté más descansado, ¿no? Porque si antes como mínimo tenía la obligación y el trabajo de vigilar, ahora ya ni eso, ya entre los propios presos nos vigilamos. Entonces, y tú preguntas, Mani, ¿esto qué significado tiene todo esto? Y te dicen que eso es normal, que en la calle una persona normalizada, una persona normal, cuando ve que se comete un delito tiene que llamar a la policía, ¿no? En la calle están cometiendo un delito, están robando un coche, ¿no? Y la policía, y en la cárcel, si tú eres una persona que te estás normalizando, estás reinsertando, tienes que denunciar a tu compañero de que se está fumando un porro. Esos son los módulos de respeto, ¿no? Y bueno, a partir de ahí también te podría explicar, que también explico en el libro, ¿no?, algunas fugas que he tenido, ¿no?, algunas fugas de las prisiones, porque pienso que es una obligación del preso fugarse, y yo pues lo he hecho, ¿no? Me he fugado de algunas. Y bueno, sin ningún remordimiento, ¿no? Y cuando me dicen de qué te arrepientes, en mi vida, de lo único que me arrepiento en mi vida es de no haber hecho el doble de lo que hice, ¿no? O sea, si en mi vida he entrado en 50 bancos, tenía que haber entrado en 100. Y si en la cárcel he participado en 10 motines y en 50 huelgas de hambre, tenía que haber hecho el doble, ¿no? Porque el Estado es un hipócrita, el Estado es fascista, el Estado hay que derrocarlo como sea. Y bueno, yo creo que es muy importante que la gente tenga claro eso, ¿no?, de que cualquiera puede ser el que es próximo en entrar, y que la lucha sigue, aunque seamos 4, aunque seamos 2, aunque seamos 20, cada uno tiene que tener la conciencia muy clara y tiene que tener las cosas muy claras, y que esto no se acaba, esto sigue. Entonces, aparte de ahí, si queréis preguntarme, podéis explicar. Sobre el libro este, también deciros que eso, ¿no?, que una parte va para, lo he dicho, no sé si lo he dicho ya. Sí, que una parte, este libro, una parte va para la editorial del Grillo, que es una editorial anarquista, otra parte va para las luchas antirrepresivas, y una parte para mí, ¿no? Entonces yo lo podía haber editado en otras editoriales de ámbito nacional, como Ediciones Planeta, en fin, otros sitios que probablemente hubiese sacado económicamente más dinero, pero querían manipularlo y no permití que lo hicieran. Aparte me parecía más interesante que lo hicieran pues grupos más o menos de mi ideología. Y bueno, a partir de ahí, si queréis preguntarme, es para mí más fácil contestar. ¿Se abre un turno de palabra? Sí, yo, por ejemplo, he dicho que en el 83 derogaron la ley de vagos y maleantes, o algo sí. Por ahí, pero la ley de vagos y maleantes la crearon en la República. Sí, pero eso estuvo en vigor. El gobierno socialista. Sí. Bueno, es que el gobierno socialista no solamente creó la ley de vagos y maleantes, el gobierno socialista, los socialistas, para mí todos son iguales, se llamen socialistas, se llamen PP. O sea, porque a mí me es que desde la República Sí, esto siguió hasta el año 80, sí, a principios del 83. Pero es que no solamente los socialistas hicieron eso, los socialistas fueron los que crearon el FIES. Los socialistas, cuando entró el Código Penal del 1996, en mayo, se dijo que había sido el Aznar, ¿no?, porque era que estaba en el poder. En ese momento era Aznar, el Partido Popular, con Aznar a la cabeza, en el año 96. Un código penal se tarda en confeccionar un código penal yendo muy rápido, entre 8 y 10 años, ¿no? El código penal lo hicieron los socialistas, el código penal que hay actualmente en España, ¿no? Lo que pasa es que a los socialistas los echaron del poder, entró Aznar y lo puso en vigor Aznar. Pero es un código penal de los socialistas. Los socialistas fueron los que quitaron la redención por penas de trabajo y, en fin, todo. Y otra cosa, lo de la seguridad social, lo de las cotizaciones a la seguridad, yo te lo digo porque yo tengo un hermano ahí estuvo en cocina trabajando, pero cuando vino aquí y echó la seguridad social para echar otra ayuda a eso, aquí le dijeron que eso no le valía. ¿Cómo que no? Lo que había cotizado... No le vale. No, o sea que es un seguro, digamos... Nada. Un seguro que tiene allí por si te caes, si te... No. algo, digo que te cura. No vale para nada. No le vale Para la única cosa que hemos conseguido a través de abogados, precisamente un abogado de Barcelona de la CNT, después de investigar también todo esto del régimen especial de la seguridad social dentro de las cárceles, para la única cosa que sirve es para cuando tú te jubiles,
es tiempo cotizado, para nada más. Es la única cosa que sirve eso. Pero las cotizaciones, no creo. Sí, sí, sí. A mi hermano me dieron Sí. No, sí, sí, que vale para la pensión. Lo que pasa es que, claro, si tú estás trabajando por 250 horas al mes, poca cosa te va a solucionar, ¿no? Lo que ha hecho, lo de animar los presos a su localidad de residencia lo más cercano, cuando has dicho los barcos. Bueno. Pero es que la gente no dicen que a los barcos, dicen que son a los de ETA, que está bien que no lo acerquen porque son presos de ETA, y no es la realidad. No. A lo que eso es a todo el que sea vasco. Todo, o sea, no, yo digo los vascos porque son los más conocidos, pero eso puede ser cualquier preso, independientemente de que sea de la gente. El gobierno lo que te saca es que son los etarras. Sí, pero eso es mentira también, ¿no? Los presos dispersados son todos. Todo el que presente un foco de resistencia dentro de una prisión es dispersado. Todo. Todos. De hecho, yo tengo amigos míos, las huelgas de hambre. Yo he hecho, de las huelgas de hambre que yo he hecho, de las 50 y pico, 60, he hecho 3 mías, para mí solo, ¿no? Que fueron las 3 últimas, que es la que decía él, que fue cuando ya a través de la CNT, a través de grupos anarquistas, de la CNA, en fin, ya se implicó incluso artistas de todo tipo, en fin, fue a nivel nacional e internacional un movimiento muy fuerte. Yo las 3 últimas huelgas de hambre que hice, fue una de 77 días, en un año, eso fue, desde 2008 al 2009, hice una de 77 días, una creo que de 26 o 27 y una de 100, que fue la última, ¿no? Los presos de los Grapo a principios de los años 90 hicieron una huelga de hambre muy bestiales, ¿no? Que murieron algunos de ellos, ¿no? De hecho, un amigo mío que está en Alicante, que se llama Miguel Brotón Simeneito, que fue uno de los fundadores de los Grapo, cuando como teníamos bastante amistad, me mandó un manual, ¿no? A raíz de la huelga de hambre que ellos hicieron, que le llaman el manual del huelguista, que es muy bueno, cómo llevar a cabo una huelga de hambre. Una huelga de hambre la gente se cree que no pueden aguantar, ¿no? Porque de hecho yo mismo, ¿no? Si hoy por la noche no ceno, cuando en mi mente me está diciendo que a las 9 tengo que cenar y no ceno, ya me muero de hambre, ¿no? Estoy preocupado, hostia, qué hambre tengo. Pero claro, si tú te mentalizas a que tienes que hacer una huelga de hambre, es más fácil. Si después tienes la ventaja de que personas que han hecho huelgas de hambre radicales, extremas, como fueron los Grapo, te explican qué tienes que hacer, no es fácil. Entonces a mí me mandaron el manual y claro, mucha gente dice, bueno, una huelga de hambre, la huelga de hambre se aguanta. Y claro, ¿qué es importante? El agua, ¿no? El agua, sin agua durarías 10 días probablemente. Yo estuve 7 o 8 días y ya se me estaban pegando los riñones en las paredes, ¿no? O sea, en 8 días sin beber agua es mortal ya, ¿no? ¿Qué es la base principal del agua? En cada botella de litro y medio de agua, echarle simplemente 2 sobres de azúcar. Claro, bueno, pero lo más importante es el azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar no te alimenta. 2 sobres de azúcar en 1 litro y medio de agua al cuerpo no le hacen nada, ¿no? Pero el cerebro, aunque parezca una cosa extraña, se alimenta de la glucosa. El alimento del cerebro es glucosa. Si tú en cada botella de agua de litro y medio le echas 2 sobres de azúcar, estás alimentando el cerebro, que es lo más importante. Entonces, si tú tienes el cerebro claro, que lo tengas bien alimentado, el físico, es más fácil, ¿no? El físico, digo, yo he estado 100 días en huelga de hambre, ¿no? Y mucha gente dice, hostia, es una locura, ¿no? Pues aguantan. Teniendo la cabeza clara, físicamente lo aguantan, ¿no? En estas 3 últimas huelgas de hambre, la primera de 77 días, se llegó a un pacto político que no se cumplió en Cataluña, lo que me llevó a hacer una segunda huelga de hambre. En la segunda huelga de hambre que yo hice, para mí, todas las 3 eran íntegramente personales. Además, no quise que nadie en la cárcel se pusiera conmigo en huelga de hambre porque lo que hacían era desanimarme, ¿no? Porque la gente no está preparada para eso. Entonces, a los 3 días te están diciendo no vas a sacar nada, lo que hacen es desanimarte. Entonces, preferí hacerla solo. La segunda huelga de hambre se dio la casualidad de que hubieron sabotajes, ¿no? Por grupos anarquistas. De hecho, se mandó un paquete bomba a la Generalitat de Cataluña, que después, posteriormente, fue detenida Tamara, de la CNA. Y después hubieron varios sabotajes en Cataluña, ¿no? En el CIRE, pues las oficinas del CIRE, de los talleres productivos de las cárceles, se destrozaron. Bueno, hubieron pintadas y carteles por toda España, había manifestaciones. Entonces, la cárcel los mandos me responsabilizaban a mí, ¿no? Decían que yo era responsable de todas estas movidas en la calle, ¿no?
Claro, yo les dije que no era cierto, ¿no? Que si de hecho yo tuviera ese poder, no estaría ninguno de ellos vivo, ¿no? Porque los he hecho matar a todos, pero que no tenía ese poder, por desgracia, ¿no? Entonces, que no tenía, pero todo así me aislaron de nuevo, me incomunicaron, me aislaron completamente y me rompieron esa huelga, ¿no? Me cambiaron de cárcel 2 o 3 veces y esa segunda huelga me la rompieron. Yo ahí no supe llevarla. Y en la tercera ya me mentalicé, realmente dije, bueno, aunque entonces fue cuando salió un eslogan de libertad o muerte, dije, bueno, me mentalizo y ya no decide ni la consellera de Justicia de Cataluña, ni el ministro de Justicia en España, ni nadie. Decido yo que salgo vivo o salgo muerto de la cárcel, ¿no? Y me mentalizo y la llevo a cabo. Entonces a los 100 días yo había entrado en coma 2 o 3 veces. Los médicos del hospital de Tarrasa de Barcelona decían que las piernas las había perdido, ¿no? Que no, seguramente no las recuperaría nunca más porque no tenía sensibilidad, había perdido todo lo que era sistema nervioso, ya no me respondía, y que la vista también, ¿no? Porque la vista pues ya veía muy borroso, doble, en fin, ya no tenía la visión muy clara, y me dijeron que la vista y las piernas no las recuperaría, ¿no? Pero bueno, no me importaba porque yo tenía claro que conseguía mi objetivo o moría en el empeño, ¿no? Entonces a los 100 días, debido a todo el movimiento social que había, a través de CNT, grupos anarquistas, en fin, digo, fue muy bestial todo el apoyo que recibí desde el exterior, los políticos no les quedó más remedio que negociar conmigo. Entonces lleguemos al pacto, que era lo que yo quería. Yo simplemente quería una revisión de condena porque yo sabía que estaba cumpliendo años de más. Que yo ya si me hubiesen aplicado las leyes, yo haría tiempo que estaría en la calle, ¿no? Entonces ante todo lo que se estaba moviendo, tuvieron que aceptarlo y se aceptó. Yo dejé la huelga de hambre, estuve unos 2 meses en el hospital porque cuando dejé la huelga de hambre, claro, para volver a ingerir alimentos sólidos tardé muchísimo, me costó muchísimo todo eso, ¿no? Pero bueno, al final pues te recuperas porque digo, el cuerpo humano es una máquina fuertísima. Y cuando ya me fui recuperando, pues me llevaron a la cárcel y se me hizo la revisión de condena que yo pedía, que era simplemente lo que pedía, con el resultado de que tuvieron que excarcelarme inmediatamente. Y se hizo una rueda de prensa en Barcelona, ¿no? Desde la Audiencia Provincial de Barcelona, desde la Consellería de Justicia, que sí, que efectivamente que había cumplido 8 años de más, de que no era una cosa habitual, de que, bueno, que se había dado este caso conmigo, pero que no era una cosa habitual, ¿no? Bueno, la Consellería de Justicia, que era precisamente de los socialistas catalanes, del PSC, Núria, ¿cómo se llama? Montserrat Tura, dijo que la culpa era de mis abogados, ¿no? Mentira y es muy fácil eso, ¿no? Cuando tú estás en una cárcel hay un departamento que se llama régimen y régimen tiene la obligación de llevar tu expediente al día, ¿no? Entonces en mi caso, como por medidas de seguridad, ¿no? Porque me vinculaban a grupos radicales de Grecia, de Italia, en fin, se montaron una película de un plan americano, ¿no? O sea, entonces decían que yo tenía vínculos con grupos radicales, pues me iban trasladando de cárcel por medidas de seguridad. A trasladarme de cárcel, cuando yo llegaba a una cárcel, pedía la revisión y régimen me contestaba, bueno, que ya se maría, que sí que es verdad que yo llevaba muchos años preso, pero que en esos momentos en esa cárcel, si había 1.500 presos, tenían preferencia porque había llegado el último de conducción. Entonces, bueno, cuando me tocara se maría. Antes de que se me hiciera, tenía otro cambio de cárcel y otro cambio de cárcel y otro cambio de cárcel. Y así, pues bueno, así duró años esto, ¿no? Que cada 2, 3, 4 meses cambio, un mes cambio, traslado continuamente, y no se me hacía la revisión hasta que llegué a ese punto, que se me hizo la huelga de hambre, con el resultado de que había cumplido 8 años de más. Y ahora, bueno, aún estamos en claro. En principio me llamó el defensor del pueblo y me dijo que, bueno, que sí que era cierto, que había cumplido 8 años de más y que, bueno, que quería. Pues bueno, digo, la vida no me la vas a devolver, ¿verdad que no? No, digo, pues que se me indemnice como... Entonces ellos hicieron un cálculo y el cálculo, según el defensor del pueblo, subía a 960.000 euros. Yo le dije que bueno, que a mí el dinero me hacía falta cuando salí de la cárcel, que estaba siendo un duro, que estaba... Y dije, negócialo la mitad. Vale, al cabo de un par de meses me llama y me dice, mira, he estado negociando, pero el Estado no tiene dinero en las arcas. No hay dinero. Entonces, como persona te aconsejo que presentes el contencioso administrativo contra el Estado, porque si esperas un año, a partir del año no tienes derecho a cobrar nada. Entonces preséntalo, ahora estás a tiempo, llevas 3 o 4 meses en la calle, presenta contencioso y tardarás 7 o 8 años en cobrar, pero a la larga cobrarás. Y bueno, hicimos el contencioso contra el Estado español, el primer juicio se ganó,
El Estado español lo ha recurrido y ahora está en el Tribunal Superior de Cataluña y llevo pues peleando con esto pues 4 años y medio y aún no hay una sentencia. Entonces, hace unos años estuvo documentada la madre de Darío en Granada y venía con otra madre también que se acababa con el tema de madre contra el comunitario. la madre de Noelia. No sé cómo se llamaba, fue también uno que murió ahorcado. Y comentaba de que cuando hay dentro de la celda, por ejemplo, era por el tema de los suicidios, de que normal que la gente se suicide dependiendo de la situación de cada uno. Pero comentaba de que su hijo cuando entra en la celda no tenía nada, lo típico también, los cordones, no tienen cordones, no, y en su caso tampoco había sábado. O con cirugía que se la llevaron, no les estaban, y sin embargo, porque había tenido visto el suicidio. Y al día siguiente, por ejemplo, de quitárselo todo, apareció ahorcado con una sábana. Sí, sí. Eso sí, claro, el tema de hasta qué punto los carceleros que iban a fomentar o promover el suicidio. No, yo creo que lo matarán ellos, o sea, no sería nuevo eso, ¿no? De hecho, tú fíjate, actualmente en las cárceles del Estado español, en todas, hay unas celdas de aislamiento que están preparadas para atar a las personas. Entonces te atan, pero te atan con correas que no dejan marca, ¿no? Con correas que prácticamente son acolchadas y te atan. Te pueden inyectar sedantes y yo sé de gente, conozco gente que ha estado en esa situación 7, 8, 9 días, ¿no? Atado a una cama, sin moverse, cagándose encima, mirándose encima, mira todo, ya. Es normal eso, ¿no? No es, o sea, yo creo que hay gente, y mira, en Cataluña yo estoy en contra, bueno, ahí en Cataluña hay unos carceleros, ¿no? Que son de la extrema derecha, ¿no? Uno de ellos también sale en el libro, ¿no? Se llama Manuel Ayué, que ese tío pues tiene sentencias firmes por torturas a presos y sigue de carcelero, ¿no? Ese tío cada año con un grupo van a Estados Unidos, sobre todo a los corredores de la muerte, sitios así, ¿no? Para ver las técnicas que utilizan Estados Unidos para después ellos ponerlas en práctica aquí, ¿no? Pues ese tío es partidario de la pena de muerte, es partidario. Yo con esa gente he tenido luchas muy fuertes, y hemos llegado a encontrarnos en una de las veces que nos encontremos con un grupo de este tipo, un grupo de carceleros que ellos querían, no sé si querían matarme o no, pero tampoco les di la oportunidad. No, pues como yo sabía que estaban ellos en esa cárcel, Brians 1, y que estaba el Manuel Ayué, y como en él y yo éramos enemigos declarados, ¿no? Por todos los sitios, pues bueno, como yo sabía que él estaba y que vendría con un grupo, yo me provine de 2 cuchillos, ¿no? Y la noche que él estaba de guardia, que sabía que era la noche que vendría, porque había presos que me avisaban de, mira, pues esta noche le toca noche y tal, ¿no? Sabía que vendría, ¿no? Pues maté los 2 cuchillos en las manos para que no pudieran quitármelos de ninguna manera, y cuando abrieron la puerta y vinieron a por mí, claro, me vieron armado, lo que no se esperaban ellos es eso, que yo estuviera armado también, y claro, se quedaron en la puerta, entro o no entro, ¿no? Y yo los invitaba, ¿no? Decía, venga, va, digo, mira, uno de los cuchillos es para mí, uno me apuñalo yo, digo, pero uno de vosotros me acompaña, ¿quién es el que se atreve a entrar? Y claro, hacían el amago, pero no entraron, ¿no? No entraron. Al final todo esto, claro, eso fue un follón, duró 2 o 3 horas, llegó a voces de otros carceleros, llegó al director y vino el director. Vino el director y me dijo, vale, tranquilo, no pasa nada, me entregaron los cuchillos y ya está. No digo, no, claro, que te voy a entregar los cuchillos ahora después de todo lo que hay aquí armado, ¿no? Digo, no. Digo, me dejas llamar por teléfono a mi abogado era en ese tiempo Iñaki Rivera Beiras, que ahora es profesor de Derecho en la Universidad de Barcelona. Dije, yo llamo a mi abogado, que él sepa la situación, y a partir de ahí os doy los cuchillos. Y me dice, quítate los cuchillos y ves a llamar abajo a la cabina. Digo, sí, hombre, pues corriendo. Digo, tráeme un móvil. Hombre, te voy a traer mi móvil. Digo, el tuyo, el de él, el de la Ayué. Digo, me da igual un móvil. Me trajeron el móvil, avisé al abogado, a Iñaki, que me pesaba esto, y me dijo, vale, tranquilo que mañana vengo. Digo, bueno, ya no estaré aquí, seguro, ¿no? Dice, vale, no te preocupes que yo mañana voy a ir en general y averiguo dónde estás y vengo. Y bueno, entregué los cuchillos y automáticamente, ¿no? Me cogieron de la cárcel de Brians, que está en Barcelona, y me llevaron a la cárcel de Lérida, ¿no? Pero bueno, al día siguiente vino él y no me había pasado nada, ¿no? Pero bueno, llegó a ese punto, ¿no? Llegó al punto que en la cárcel de Lérida, en talleres productivos, convencía a unos cuantos presos para que se denunciara a esta gente, ¿no? A Manuel Revuelta, Luis Abadía, en fin, toda esta mafia que hay dentro de las cárceles,
y los carceleros, o sea, los presos, habían presos que trabajaban en las oficinas de los talleres y querían hacer la denuncia, ¿no? Dije, vale. Entonces lo organicé y a través de los abogados, del Iñaki, de la Gema y de José Antonio, de los abogados, y dirección general, ¿no? En ese tiempo había un director general que se llamaba Ignacio García Clavel, que era un tío bastante, se podía hablar con él, ¿no? Era, dentro de lo malo, era de lo mejor que ha tenido las prisiones. Y claro, llamé por teléfono, vino el director general y me dijo, ¿qué pasa? Digo, mira, ahora tenemos, porque él siempre me decía de que sí que era cierto que habían mafias de carceleros, ¿no? Digo, mira, ahora tenemos la oportunidad de destapar todo esto, ¿no? Yo no le di los nombres de los presos porque no quería ponerlos a ellos en peligro por si acaso. Digo, pero ahora hay una serie de presos que están dispuestos a declarar ante un juez lo que está pasando aquí. ¿Qué me contestó el Ignacio García Clavel? Te van a matar, tío. Pero así, ¿no? Literalmente. Dice, te van a matar. Dice, esta mafia te mata, Amadeo. Digo, me da igual, tú no te preocupes, digo, vamos a hacerlo. Y que va, me sacaron de la cárcel para que no se pudiera planificar todo como se estaba haciendo. O sea, imagínate hasta qué punto llega la prisión, ¿no? Y pueden llegar a matar. Yo pienso, bueno, de hecho tienes a la Agustín Rueda, ¿no? Agustín Rueda fue muerto en Carabanchel. Yo, al hilo de lo que decía leí el día antes de llegar un preso que se había suicidado con su propia correa. A los personales deben tener cinturón en las cárceles. Sí. En la cárcel puedes tener todo. El cinturón, puedes tener cordones, bueno, claro, con las bambas, puedes tener. Sí. Todo. Tú tienes todo. Una cosa es cuando estás detenido en una comisaría que te lo quitan todo. Y otra cosa es cuando tú pasas a la prisión. Cuando tú pasas a la prisión tienes todo, desde el mechero, tabaco, cordones, cinturón, cuchillas de afeitar, todo. Si te aíslan, es fácil que te quiten cosas. En la comisaría te quitaban hasta la boquilla. Claro, porque una boquilla de tabaco tú la quemas y se convierte en una cuchilla, eso es una cuchilla. Entonces, cuando tú estás en aislamiento, por ejemplo, tú en vida normal, en un patio, tú puedes tener cuchillas de afeitar en tu celda, ¿no? Te puedes afeitar con una cuchilla, las compras en el monomato. Pero cuando estás en aislamiento, no. Cuando tú estás en aislamiento, por la mañana, cuando pasa el carcelero en el recuento, tú tienes que decir cuchilla. Entonces, cuando viene la hora del almuerzo, te lo pasan también a la celda, porque claro, estás aislado, te dejan una cuchilla. Te afeitas y cuando vuelven a pasar, tienes que entregarla. Ellos la miran que no haya sido manipulada, no haya quitado ninguna hoja y se la llevan. No la tienes un rato nada más. Entonces ahí sí que depende en qué condiciones estés de aislamiento, te pueden llegar a quitar los cordones. Pero no tiene mucho significado, ¿no? Porque tienes sábana. O sea que en aislamiento, cuando ya estás dentro de una prisión, pues, a lo mejor no tienes tanto acceso a las cosas, pero casi en todas tienes acceso. Sí. Ignacio. Has dicho que te habías fugado algunas veces. ¿Tan fácil es fugarse de una cárcel? No es nada fácil. Lo que pasa es que uno se tiene que proponer, claro, son las preguntas más clavadas. ¿Cómo? ¿Dónde y cuándo? ¿No? Entonces yo, por ejemplo, en la modelo de Barcelona, bueno, después de mucho mirarnos los bombón decidimos 3, ¿no? Por los tejados, teníamos ayuda al exterior y bueno, nos fuimos, ¿no? En Gerona me fui yo solo. En Gerona, una cárcel muy pequeñita, y cuando me llevaron allí, después los carceleros en los periódicos ponían que era normal que me hubiese fugado, ¿eh? Ponían, claro, ¿cómo lo traen a este tío aquí si son estos de juguete para él, ¿no? Era una cárcel pequeñita, entonces yo vi que era muy fácil. Si confiaba a los carceleros y les esperaba el momento, me podría ir. Y así fue, ¿no? Ellos mismos abrieron las puertas sin darse cuenta y llegué a la calle, ¿no? Porque era una cárcel que tenía 4 puertas de seguridad, ¿no? Y cuando se dieron cuenta estaba en la calle y me fui, ¿no? Cogí un taxi que lo tenía planeado y me fui. En Figueras, que fue la última que yo hice, en Figueras fue en plan ya película, ¿no? En plan, cuando miré el sitio por donde me podía ir todo, ¿no? Se lo dije a los de la celda no querían participar, ¿no? Y bueno, dije, pues yo me voy a fugar. Entonces, vale, a través de un grupo anarquista me trajeron, ahora ya está controlado esto, pero ahora ya se puede decir, ¿no? Le sacaron el lomo del libro, ¿no? Y aquí, en un libro más grande, me pusieron 2 sierras y me trajeron 3 o 4 libros y el carcelero, delante de ellos, no dio la vuelta a través del cristal y me dijo, mira, estos libros te los han traído ellos, me los dio, ¿no? Y lo primero que hice tocar, a ver si estaban cerrados, y dijo, vale, están. Y ya tenía las sierras, ¿no? Entonces, cuando tuve las sierras,
empecé a cerrar los barrotes y me tuve más facilidades porque se hacía una actividad, un educador hacía una actividad de bailar el cancán, enseñaba a bailar el cancán, y claro, yo me quedaba en la celda y con la hora y media que duraba esa actividad, ¿no?, de música, al ritmo del cancán iba cerrando y entonces no se oía ni el ruido, ¿no?, en pleno día, iba cerrando. Cuando terminaba la actividad esa, claro, la marca que quedaba del barrote que había cerrado, con barro de otra actividad de cerámica, ¿no?, de arcilla, con arcilla le ponía arcilla y claro, yo lo sabía que estaba ahí, pero tú mirabas el barrote y no te dabas cuenta, ¿no?, que había ese... Y poco a poco lo cerré, ¿no? Bueno, tuve que cerrar 2, de abajo y de arriba, ¿no?, 4 cortes. Cuando yo estuve a punto, hubo un motín en la cárcel de Cuatro Caminos, en la Roca del Vallés, y los periódicos, al día siguiente los periódicos, yo estaba en el patio y vino un chaval y dice, hostia, dice, ¿sales en los periódicos? Digo, los periódicos, es que estaba a tope tranquilo, ¿no? Si yo me quería jugar y era cuando menos ruido hacía, ¿no? Y bueno, fui a la biblioteca, ¿no?, y miré el periódico de Cataluña, La Vanguardia, me ponía que el motín de Cuatro Caminos había sido organizado por mí desde la cárcel de Figueras y que a través de los grupos anarquistas se habían pasado lo que se tenía que hacer, era mentira, ¿no?, eso era una invención de la prensa. Y bastante trabajo tenía con los míos en ese momento, ¿no? Pero claro, al decir, ponerse en la prensa, pensé, los carceleros aquí vendrán a cacharte la celda. Si no lo vi mañana, pero van a venir. Entonces yo tenía un grupo de la calle, tenía que venir a recogerme a la cárcel y la contraseña era que por teléfono les diría yo, este fin de semana a ver si voy a la playa, en plan cachondeo, ¿no? Y ellos sabían que esa noche me fugaba. Entonces cogí el teléfono, llamé, les dije que aquella noche me fugaba y me fui a la celda y ya tenía preparado, ¿no?, la cuerda la hice con la colcha de la cama, una cuerda trenzada, ¿no?, y los ganchos con las asas de los cubos, las asas de plástico, eso los calientas, lo estiras y le das forma, ¿no?, otra vez. Claro, si tú pones una asa se doblaría, pero si pones 2 con cinta aislante, es fuertísimo eso, ¿no? Hice con 6 asas, hice 3 ganchos, como si fuera una araña, ¿no? Lo enganché con el abajo, hice un poco de gancho, lo enganché con la colcha y tenía una cuerda de 6 metros y unos ganchos, o sea, de puta madre, lo probé en la celda tirando y tal, y de cojones, ¿no? Entonces por la noche, los que estaban conmigo, 2 se habían cambiado de celda porque sabían que me iba a fugar y el que quedaba, queríamos en que yo lo ataría y que a los carceleros les diría que lo había intimidado con un cuchillo y que lo había atado, en fin, que le había tapado la boca, que no podía, claro, no pudo avisar a los carceleros porque lo había reducido yo, ¿no? Lo até, le puse la mordaza, terminé de cerrar los barrotes que me quedaban a punto, quité los barrotes, salí, tiré el gancho al tejado, encima de las cárceles, que ahora está tan de moda poner esta alambrada, ¿no? Me fue de cojones porque a la primera enganchó, no subí para arriba. Claro, una vez en el tejado, eso ya era la 1:30 de la noche, cuando llegué a la parte de delante de la cárcel, me di cuenta de que era mucho más alto de lo que me pensaba, ¿no? Eran 12 metros de altura. 12 metros de altura por 5 de ancho del recinto. Y claro, que te vas a matar, tío, como no llegues ahí te matas, porque te vas a quedar estampado como un sello contra el muro de fuera, ¿no? Pero claro, tampoco podía volver para atrás porque ya había cerrado los barrotes. Entonces digo, bueno, ¿qué haces aquí arriba en el tejado? Salto. Si me mato o llego, ¿no? Y salté y llegué, ¿no? Llegué, pero me tiré encima de la garita de los guardias y habían estos focos grandes que hay negros, que suelen también estar por la calle, esos focos así, ¿no? Y con el pie izquierdo le metí una hostia al foco, se rompió, se giró para arriba y fundió, ¿no? Claro, la suerte es que la policía es muy lista y siempre hay un listillo dentro de la policía, y salieron de las garitas y dijeron, ¿qué es ese ruido? No, uno de ellos dice, no, y estaba encima de la garita estirado allí, ¿no? Y dice, se acabó, ¿no? Y dice, no, dice, cuando se funden los focos hacen ese ruido, ¿no? El foco en vez de estar mirando en el recinto estaba para arriba, hecho calderilla, ¿no? Pero pensé, menos mal que hay listos, ¿no? En la policía, dije, de puta madre. Claro, me quedo arriba, espero media hora o más, hasta que se vuelva a calmar todo, y cuando me intento levantar me doy cuenta de que tengo la tibia y el peroné de la pierna izquierda rotos. Y digo, bueno... Entonces, me quedaban 6 metros más hasta la calle de altura, ¿no? ¿Qué hice? Cargar el peso en el derecho y me rompí la tibia y el peroné del derecho. Perdí conocimiento y estuve en la calle, en la acera, media hora así hasta que me desperté y claro, vi que no me podía poner de pie y el grupo que me esperaba a mí estaba 3 calles o 4 más para abajo, ¿no? Y me iba arrastrando por los coches, por la calle, por la acera y una mujer de esta que hablaba antes, normalizada, reinsertada y perfecta, vio a una persona arrastrarse y se pensaba que era un ladrón de coches. Llamó a la policía, llegó a la policía allí,
miran los coches. Bueno, primero me dicen a mí, no te levantes. No podía levantarme, estaba hecho calderilla, ¿no? Y después miran los coches y dicen, no, aquí no hay ningún coche abierto, no, aquí no hay nada. Y bueno, en esas, el grupo que me estaba esperando a mí pasa con el coche y yo con la cabeza, que se fueran, que aquello estaba ya hecho, era imposible, ahí se había liado a San Quintín y yo no había seguido, y se van ellos. Entonces salen de la cárcel policías y carceleros, porque eso fue a 150 metros de la cárcel. ¿Qué pasa? Y cuando llegaron ahí, hostias, la madre, fuga. Y a partir de ahí se montó el dispositivo, que encima una pareja de Madrid, que no sé quiénes eran, ¿no? Se ve que iban de vacaciones a Francia y en un control de la policía le dieron el alto, pero ellos no se dieron cuenta y se lo saltaron. Yo estaba ya con la policía, que escuchaba los walkies, ¿no? Que se lo han saltado, que deben ser el grupo que vayan a buscar, que no sé qué, cuánto. Y en la Junquera pues se ve que había un desplegamiento policial exagerado, ¿no? Y la pobre pareja llega ahí, pues ya se ve encañonada con rifles y con todo, ¿no? Y se comprueba que es un matrimonio que se iba de vacaciones. Y yo lo escuchaba todo eso por la radio, ¿no? Y bueno, se los dejan. Y con esa me viene un mando de la policía y me dice, hostia, les has metido un gol en la cárcel. Me digo, joder, digo, ¿un gol? Las piernas rotas, detenido, pum. Me digo, joder, ¿qué gol les he metido? Me dice, sí, porque hace 2 días habían estrenado un sistema de seguridad, ¿no? De sensores, circuito de televisión cerrado, en fin, todo un sistema que había costado un pastón, y si tú llegas te lo saltas a la torera, no salta ninguna alarma, ¿no? Y claro, eso le costó el puesto al director. Y por lo menos pensé, digo, bueno, mira, no ha sido todo en balde, ¿no? O sea, me he roto las piernas, no me he ido, pero por lo menos he jodido al director, lo han echado, ¿no? Y bueno, dentro de lo malo fue una victoria. Y esa fue la última fuga que yo tuve. Normalmente cuando entra una persona de nuevo a la cárcel no sabe sus derechos ni cómo funciona el mundo. La cárcel... La gente no lo sabe, bueno, por ignorancia. Claro, es que el reglamento penitenciario establece de que te tienen que dar toda esa información, ¿no? Y de hecho, durante los primeros años de que se puso en vigor el reglamento penitenciario, cuando tú entrabas en la cárcel te daban un librillo, una revista pequeña, que ponía obligaciones y derechos. Obligaciones de mantener la celda limpia, tener un trato de respeto a tus compañeros, en fin, todo esto. Y después los derechos. Tienes derecho a que te asista un abogado, tienes derecho a esto, tienes derecho a esto. Porque como ellos vieron que eso de alguna manera era darle muchas pistas de información a los presos, lo fueron quitando y hoy día ya no dan nada. El tema de los grados CIE, dentro del CIE, es decir, hay varios grados. Sí, hay 5. Es cierto el tema de que hay varios, es decir, por ejemplo, había un grado CIE que es para la policía. No, la policía no tiene un FIE. La policía lo que tiene es un módulo aparte porque se lo metieran con los presos. De hecho, yo una vez me cosí la boca, ¿no? Una vez en un patio, también lo cuento aquí, ¿no? En un patio estábamos hablando y los carceleros me dijeron a mí, oye, estás hablando con esta gente que siempre estás levantando los patios. Digo, ¿qué pasa? Digo, ya no se puede hablar. Digo, no te preocupes. Digo, ahora cuando subo arriba me coso la boca. Claro, yo se pensaba que era un farol. Entonces subí arriba, cogí 4 agujas con hilo y claro, me crucé por aquí, ¿no? Las 4. Claro, aquí me hizo mucho daño, ¿no? Pero me las crucé. Claro, lo que no sabía es que aquí hacen mucho más. Claro, cuando me intenté cruzar la primera, pues me caían unos lagrimones de cocodrilo, ¿no? Seguramente si no hubiese pasado las primeras 4, no lo hago. Pero como ya había pasado 4, pues bueno, con el mechero empujando la aguja, ¿no? Cuando pasaba hacía un ruido cac, ¿no? Como si... Pero al final los conseguí pasar y me la cosí la boca, ¿no? A las 4:30 abren para salir al patio, yo con la boca cosida. A los carceleros, hostia, este tío está loco, ¿no? Se ha dicho que se cosía la boca y se la ha cosido. Y me quitan de en medio rápidamente, me cogen unos cuantos carceleros y me sacan del módulo y me llevan a un módulo de policías que no son FIES. Y ahora te digo por qué no son FIES. Allí habían policías, había un juez que estaba por corrupción, que se llama Pascual Estivill, y había pues alguna empresario también había. Bueno, el caso es que eran 7 u 8 entre policía, el juez era un módulo pequeñito. Y en esa época estaban los que habían secuestrado, no sé si habéis oído hablar de la Nuria Feliu, una farmacéutica de Olot, que fue secuestrada durante mucho tiempo. Bueno, pues los policías de los que participaron estaban allí, ¿no? Y uno con la mirilla me dice, si te hace falta algo, dice, tú a mí no me conoces, yo soy un policía de los que está por el secuestro de la farmacéutica. Si te hace falta algo y sé quién es, pídemelo que te lo voy a dejar.
no quiero nada más. Estaba con la boca cosida y casi no podía ni hablar, ¿no? Y bueno, a ellos los encierran porque yo tenía la boca cosida, pero no estaba sancionado, porque yo no había hecho nada, ¿no? Simplemente me había cosido la boca, que ya es mucho, ¿no? Porque ya ves. Y bueno, me abren la puerta a mí cuando los encierran a ellos y salgo, y en una nave, la mitad que esto, ¿no? Entro allí y veo que tenían nevera, microondas, garrafas de aceite, embutido de todo tipo. Y digo, hostia, ¿pero esto qué es? O sea, imagínate que fíes. Tenían de todo tipo de privilegios. Y claro, los voy a putear, ¿no? Tenían papel albal, cogí plata, la doblé, la metí en el horno microondas, le di, claro, y pétalo, ¿no? Claro, pues cogí la sal se la eché al aceite, para que no pudieran, todos los kilos de sal que había se lo eché al aceite, para que también fuera inservible. La nevera, como no sabía cómo romperla, le arranqué el cable, se lo saqué todo, se lo tiré por ahí, pero todo esparcido, ¿eh? Y me voy para el patio, con la boca cosida, pum, para el patio. A las 2 horas vienen los guardias, que se ha acabado el patio, ¿vale? Para la celda, me chapan, salieron los policías, el juez, en fin, toda esta gente, se dieron cuenta de que se había destrozado todo. A mí no me dijeron ni piu, ¿no? Nada, no me dijeron, ¿no? Yo encima de la celda, mientras estaba esperando que vinieran a buscarme, que vendrán, porque se lo ha roto todo, haciendo una denuncia al juzgado de vigilancia. Denuncio que la policía tiene privilegios, que tal, que bien, cuando dentro de los módulos está pasando hambre. Hago la denuncia la presento y la archivaron. Y los policías, bueno, a mí me sacaron de ahí automáticamente, me volvieron a cambiar de sitio y dijeron, hostia, este cabrón los está jodiendo, está alterando a estos que tenemos aquí, que tienen privilegios, no están en FIS, ¿no? Sino que tienen privilegios, y me sacaron de allí, ¿no? Bueno, esto quiere decir que la policía no es que esté en FIES, están módulos aparte, igual que los jueces, en fin, toda esta chusma, porque no están en FIES, se les pueden llamar como quieran, ellos están en módulos aparte porque no pueden estar en un patio normal, porque evidentemente los machacarían, y los tienen aparte a la Policía Nacional, Guardia Civil, jueces y toda esta gente, porque detenerlos en un patio tendría muchos problemas. Imagínate que tú estás en un patio que te han detenido por tráfico de drogas y te meten a la Policía Nacional o a la Guardia Civil que te detuvo. Va a ser un problema. Entonces los tienen aparte por medidas de seguridad, no porque estén en FIES. Claro. Antes, yo me acuerdo cuando entré en prisión en el 79, 80, esos años, a los violadores los mataban. De hecho, una vez antes no habían televisores, o sea, el televisor lo tiene que ahora en España yo creo que los empiezan a dar, pero antes se tenía que pagar, cada uno tenía que pagarse el suyo, ¿no? Entonces, como no había televisores ni infraestructuras para eso, en cada galería había una tele y los sábados se podía ver. Y una vez estábamos viendo la tele y a un violador lo tiraron del segundo piso en la cárcel Modelo, y claro, se esparramó en el suelo y el cerebro le fue a trozos, ¿no? Y claro, yo no me di cuenta, me di cuenta de que venía un trozo como de carne, no sé lo que era, y ¿qué cojones es esto, no? Y era un trozo de cerebro, ¿no? Y esa muerte no la pagaba nadie pagaba esa muerte. Entonces, cuando se dieron cuenta de que eso pasaba, sobre todo con violadores, maltratadores, pedrastras, en fin, todo ese tipo de delito que no está escrito, pero en la cárcel hay una norma de que esa gente no puede estar conviviendo con los demás, se dieron cuenta de eso, con el tiempo aprendieron y los tienen aparte. Y de hecho, en muchas cárceles se les daban mejores destinos, porque no son presos sociales, delincuentes, como le quieras llamar, sino que ellos dicen que es otro tipo de preso, y como normalmente un violador no es un yonki, no es un drogadicto, no es tal, no trafica, y si ve algo se chiva. Claro. Entonces suelen tener incluso más... Un aliado. Sí, un aliado, sí. Se buscan un aliado. Sí, de privilegio, tú largas que se queda aquí. Sí. ¿El módulo de respeto está lleno de ellos? El módulo de respeto no es que esté lleno de... Bueno, y en Cataluña no los tienen, ¿no? Los violadores están en módulos concretamente aparte, ¿no? O sea, no los tienen en ningún otro sitio, ¿eh? En Cataluña está el módulo 13, que es un módulo en Brians 2, donde están todos los violadores de esa cárcel. En La Roca están en el módulo 8, creo. O sea, los tienen completamente aparte, ¿eh? O sea, no hacen vida en ningún patio con presos. No lo sé, no tenía acceso a ese ya, ¿no? Los tienen aparte. El módulo de respeto es más que nada, al principio no se llamaba módulo de respeto, al principio se llamaba módulo sin drogas. Y le pusieron ese nombre porque, ya te digo, su misión, la misión de los presos era vigilarse unos a otros. Y el que se chivaba de que estaba consumiendo, le daban créditos. Y con esos créditos obtenía beneficios penitenciarios.
Y con los tiempos ha ido cambiando y ahora se llaman módulos de respeto. Pero básicamente un módulo de respeto es el control entre nosotros. ¿Módulo de respeto no sería una UT? ¿Una? UT, de tratamiento de toxicomanías. Sí, pero o sea que el módulo, el funcionamiento es ese, ¿no? Nosotros lo llamamos, bueno, en Cataluña y en esto se llama, la unidad esta de toxicómanos es el DAE, Departamento, no me acuerdo, bueno, es DAE, ¿no? No me acuerdo de las iniciales. Y era un módulo de personas, todas, con problemas de toxicomanías y con un control de analíticas, con unos programas específicos y tal, ¿no? Eso es el DAE. Y el módulo de respeto puede haber cualquier tipo de personas. Puede haber gente que sea drogadicta, gente que no, gente que sea más o menos con un perfil de delincuencia parecido, ¿no? Que estén por tráfico de drogas, robos, ese tipo de delito nadie dice nada a nadie. O sea, en la cárcel, en un patio pueden haber desde traficantes, ladrones, políticos me refiero a presos políticos como vascos, grapos, CNT, pueden estar en el mismo patio. Pero lo que no puede haber allí es violadores y esto. Entonces, si es un toxicómano, en un patio puede estar. Y en un módulo de respeto lo que se mezcla todo, sean o no toxicómanos, porque se entiende que son personas ya que quieren realmente reinsertarse, normalizar su vida, y ahí hay un control, entre comillas, más directo. Pero no tiene que ser necesariamente todos toxicómanos. Es que en Villabuena creo que están juntos y además hay dos. Está la UT1 que es para presos normales, vamos a decir, la UT2 que es para los de Puede ser. Yo juraría que estaba todo junto porque cuando fuimos hice como una charla para el curso. Sí. Y estaban en la charla terapéutica de los toxicomanos y al lado estaban haciendo talleres, incluyendo clases. Sí. Puede ser, porque te digo, esto no hace tanto tiempo que está en marcha. Entonces aún se está experimentando y yo creo que cualquier cosa, y ahora a lo mejor de lo último que yo sabía era que este tipo de gente, sí que había módulos específicos de toxicómanos, que era el DAE, pero como se está experimentando, puede ser que ahora ya haya mezclas y que se esté haciendo, puede ser. ¿Alguna intervención más? ¿Cómo reaccionan los presos en general cuando se plantea alguna noche? Depende porque cada vez, mira, claro, el sistema es listo, el sistema no hay que menospreciarlo, el sistema es muy inteligente. Entonces ellos saben que divide y vencerás. Entonces, eso lo han aprendido con el tiempo, ¿no? Al principio, por ejemplo, en la época de la Coppel, ellos me imagino que ellos no se plantearon jamás de que un grupo de presos de distintos delitos, de distintas formas, pudieran unirse y llevar una lucha como se llevó en los años 70. Entonces, bueno, eso ya les sorprendió. Después entremos nosotros con los comités de presos, que ya fue una cosa más democrática, porque incluso hubieron elecciones dentro de las cárceles y se nos eligió democráticamente. También se les fue de las manos esto. Y poco a poco se han dado cuenta de que sí que se pueden organizar los presos dentro de la cárcel. Entonces, ¿ahora qué hacen? Tú mira, un patio normal de 150 presos. 100 toman potito. 100 si el que no toma metadona, toma pastillas. Y el que no, pues bueno, se droga en el patio si pilla algo. Entonces, 100 personas que más o menos tienen la cabeza en otras cosas. Quedan 50. De los 50, ponle 20 o 25 que están en destinos. Y destinos de lavandería, destinos de limpieza, destinos de cocina, destinos economato. Ponle 10 en talleres productivos. Te quedan 10, 15, pone que te queden 15. A esos 15, si ven ellos que puede ser un problema, los dividen. Los mandan a otras cárceles, los dividen. Y se acabó el problema. Y si no, claro, siempre se utiliza el de, si tú te portas mal te voy a trasladar, porque aquí no vas a poder estar, y eso conlleva que no tengas comunicaciones con tu familia. Que eso es una manera, claro, es una manera muy sutil de decirte, cuidado, que eres de Granada y te mandamos a La Coruña, tú mismo. Entonces eso es normal. A mí en mi caso, les dije, a mí como si me queréis mandar a Conchinchina, me traéis sin cuidado, pero hay gente que eso los condiciona, y lo entiendo, porque si tú tienes una pareja, tienes una novia, tienes una mujer, tienes unos hijos, y los puedes ver cada semana, lo que tú quieres es verlos, y si te llevan a la otra punta, se acabó. Lo más fácil es que esa pareja se rompa, que se destruya. Entonces la gente está muy condicionada. Está dentro de la cárcel hoy día, yo creo que es
más difícil que antes organizar un tipo de lucha desde dentro. ¿Cuántos años estuviste? Total 31. ¿Y por las fugas comentaron la condena? No, las fugas en el Código Español, las fugas no es que te digan que te fugues, pero si es una fuga limpia, que tú no secuestras a nadie, ni haces daño físico a nadie, que es limpia como las hacía yo, ¿no? Que siempre eran limpias, ¿no? Pues no, te ponen 2 meses. De hecho, en la de Figueras me querían meter 30 días o una multa, ¿no? Y le dije que ni que quisieran, que no quería ni que me daba igual, que no iba a pagar nada, eso estaba claro, de dinero, ¿no? Y me metieron 30 días y al cabo de 4 o 5 meses me los quitaron, o sea, ni los pagué. Normalmente una fuga 4, 5, 6 meses, pero no suelen apretar mucho con las fugas, si son limpias, ¿eh? Y he participado en un montón, ¿no? He participado en hacer túneles, qué sé. Y por eso sí, aislamiento, puteado, otra cárcel, pero no, más condena, muy poco. ¿Alguna intervención más? Que el resumen es lo que tú dices, lo que quieren es que el preso no moleste, Claro. no denuncie, Claro. lo más sumiso Claro. posible, Claro. y que se lo coma todo con papa ahí dentro, Claro, y ya está. ya está. Callado, y ellos a seguir robando, torturando. Claro, esa es la esclavitud del siglo XXI, esa es la explotación. Ese es el resumen que ellos hacen de todo lo que ha comentado. Sí. Entonces todo el que se sale de ahí, y en la vida real, Sí, lo mismo. porque somos No, nosotros, en la vida real hay 4 grados. En la vida real. Nosotros, los que estamos fuera en libertad, estamos en 4 grado. Entonces, si a través de la vigilancia, de las cámaras, a través de las manifestaciones, a través de cualquier cosa que ellos crean que tú puedes ser un problema, te regresamos. Te regresamos a la cárcel. La cárcel entras en 2º grado. 2º grado es vida ordinaria en un patio, vida regimental, ¿no? 2º grado son las personas que están en el patio, que ahí estás en observación. Esa es tal como yo lo veo, ¿no? Ahí estás en observación. Entonces, cuando tú estás en observación, si tú lo llevas bien, te pones en el 3er grado, que puedes empezar a salir de permiso los fines de semana, sección abierta, hasta llegar a la condicional. Si lo llevas mal, te metemos en 1º, que es aislamiento, que ahí está el artículo 23 y tal, ¿no? Entonces, cuando en 1er grado lo vas a llevar un poco bien, 2º grado, otra vez, observación. Lo llevas bien, venga, empezamos con los permisos, hasta llegar al 4º. O sea, estamos en 4 grados. El 4º es la libertad, el 2º observación, el 3º cuando ya empiezas a seguir el sistema, y el 1º si no sigues el sistema. Esa es la realidad. el pozo